Capítulo 351 Dejando el cielo. Roy sintió que estaba usando Taiji, pero el efecto real no fue el mismo porque no estaba usando sus manos. Estrictamente hablando, este efecto de campo de fuerza de distorsión fue similar a cuando usó Shichokinesis, y ambos eran remotos. Pero la diferencia era que al menos podía controlar la dirección de la psicoquinesis, mientras que el efecto del campo de fuerza de distorsión era totalmente caótico e incontrolable. Incluso él no podía contar cuántos puntos de campo de fuerza en su escudo protector tenían el efecto de distorsión al mismo tiempo. Sin lugar a dudas, el escudo protector formado por Glimmering Dawn fue un método defensivo muy efectivo. Con este escudo protector, obtendría una ventaja inigualable en el combate cuerpo a cuerpo. La espada de Isabel rozó casi medio metro frente a Roy. El error fue escandaloso, pero no aprovechó la oportunidad para atacar a Isabel con agonía de escarcha porque era muy consciente de que los ataques ordinarios eran de poca utilidad contra ángeles de nivel serafín. Por lo tanto, estalló directamente con el dominio negro del silencio. La distancia entre él e Isabel no podía ser más cercana. Como tal, incluso si pudiera reaccionar, no podría escapar. El aura fría de temperatura ultra baja que podía hacer que todo llegara a un condensado estalló instantáneamente con Roy como centro. El área de cobertura se convirtió inmediatamente en un fenómeno de dominio negro completamente invisible. En la distancia, Orfina y los demás observaban la batalla entre los dos. Pero cuando Roy hizo erupción el dominio negro del silencio, inmediatamente perdieron de vista a los dos, como si su ubicación hubiera desaparecido instantáneamente, dejando solo un enorme agujero oscuro en el lugar. Este fenómeno no duró mucho. Pronto, cuando la velocidad de la luz volvió a la normalidad, los dos reaparecieron repentinamente en el mismo lugar y entraron en la visión de Orfina y los demás. Sin embargo, cuando reaparecieron, su situación parecía haber cambiado. Roy estaba bien, pero Isabel mantuvo una postura defensiva y estaba congelada en el aire. Esta congelación incluyó las gigantescas alas ligeras detrás de ella. Las alas ligeras que originalmente revoloteaban ahora fueron reemplazadas por escarcha negra curva. Todo el cuerpo de Isabel parecía una escultura de arte posmoderno que estaba suspendida en el aire antes de comenzar a caer rápidamente. Su excelencia Isabel. Orfina y los demás batieron sus alas en pánico y se apresuraron hacia adelante. Varios ángeles atraparon la escultura de hielo de Isabel en el aire, pero cuando sus manos apenas la tocaron, el intenso aura fría los corroyó y congeló también. Por supuesto, esto incluía a Orfina. Así, un grupo de ángeles se convirtió en un grupo de esculturas conectadas entre sí y continuaron cayendo. Después de que los ángeles un poco más lentos detrás de ellos vieron esta escena, ¿cómo podrían atreverse a atraparlos directamente con sus manos? Así que rápidamente usaron magia para crear un huracán en el aire para sostener estas esculturas. Pero en este momento, una luz serpenteante de color blanco grisáceo se disparó repentinamente desde arriba y golpeó a Isabel directamente. Leer en tu novela ligera cómo pudo Roy dejar ir esta oportunidad mientras ella estaba congelada para matarla. Usó el mismo movimiento de nuevo. Después de ser golpeado por la luz, este grupo de esculturas inmediatamente se distorsionó al máximo. Innumerables cristales de hielo se rompieron, pero aún así convergieron en una distorsión loca. Todos los ángeles, incluida Isabel, se hicieron añicos y se convirtieron en una escultura de hielo negro horriblemente extraña y locamente extraña. Los ángeles que los salvaron se quedaron estupefactos cuando vieron esta escena. En este momento, una luz dorada llenó de repente la escultura de hielo. Después de que estas partículas de luz dorada abandonaron rápidamente la escultura de hielo, comenzaron a reagruparse sobre ella. Después de un tiempo, el cuerpo de Isabel fue reconstruido. No solo ella, sino incluso el cuerpo de Orfinas fue reconstruido de la misma manera. Sin embargo, después de reunirse, la expresión de Isabel era muy fea, y la de Orfina lo era aún más, luciendo terriblemente desanimada. No fue fácil matar a un serafín. Incluso Roy ahora tenía un cuerpo casi inmortal después de convertirse en un señor de los demonios, y mucho menos en un serafín. Y Orfina también era un arcángel de 6 alas, por lo que también tenía poderosas habilidades de regeneración. Pero en comparación con Isabel, el precio que pagó para recuperarse fue alto. En cuanto a los ángeles de bajo nivel restantes, no había nada que pudieran hacer. Murieron directamente y sus almas emergieron y flotaron en el aire. Ya fueran ángeles o demonios, después de alcanzar un nivel superior, fue sumamente difícil aniquilarlos únicamente por medios físicos. Al igual que el estado actual de Roy, este llamado estado de segunda transformación siempre se había conocido como el estado de liberación del nombre verdadero entre los demonios.
En cuanto a por qué tenía ese nombre, era porque esta forma estaba directamente conectada al alma del demonio. Después de obtener esta forma, en el futuro, Roy solo necesitaba cantar su verdadero nombre de demonio en silencio para completar la transformación y entrar en este estado. La llamada inmortalidad en realidad se refería a la inmortalidad del alma. Mientras su alma no estuviera gravemente herida, su cuerpo podría recuperarse inmortalmente. De la misma forma, Isabel y Orfina también tenían esta capacidad de recuperación. Por supuesto, incluso si sus almas inmortales pudieran recuperarse, la destrucción de sus cuerpos aún los afectaría. En una batalla entre demonios de alto nivel y ángeles, si querían matar a la otra parte, tenían que hacer todo lo posible para dañar el alma de la otra parte o luchar durante 10 días y noches, prometiendo no descansar nunca antes de agotar su poder mágico. Roy se dio cuenta de esto en el momento en que vio a Isabel recuperarse. Pero le era imposible perder tanto tiempo con ella porque Rafaro ya había enviado una advertencia al cielo, diciéndole que la puerta del cielo estaba por cerrarse. Por eso, luego de ver recuperarse a Isabel y Orfina, Roy no volvió a atacar. En cambio, llevó a Rafaro y Fatkiger de regreso al espacio del sistema mientras se daba la vuelta y regresaba al cielo sobre la puerta del cielo. Fatkiger ya había matado a los ángeles de bajo nivel que custodiaban aquí y devorado sus almas, por lo que Roy casi no se impidió. Después de ver las acciones de Roy, Isabel y Orfina maldijeron por dentro e inmediatamente lo persiguieron, pero ya se estaba hundiendo lentamente en la superficie de la puerta del cielo. Mirando a Isabel y Orfina que lo perseguían, Roy sonrió. Si todavía quieres pelear, vayamos a otro lugar. Orfina arrojó una lanza de luz sagrada a Roy desde lejos. Pero cuando la lanza de luz sagrada voló, todo su cuerpo ya se había hundido completamente en la puerta del cielo y desapareció, y la puerta del cielo abierta por el halo negro se estaba encogiendo rápidamente. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos perseguirnos? Orfina le preguntó a Isabel. Isabel pensó un momento y negó con la cabeza. El demonio Osiris irrumpió en el cielo esta vez para completar su ritual de promoción. En otras palabras, debe haber una gran cantidad de demonios esperando para presenciar la finalización del ritual al otro lado de la puerta del cielo. Si seguimos a Osiris y nos precipitamos, podemos caer en el cerco del ejército de demonios. Esto es imprudente entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Vamos a dejar que se vaya así? Orfina miró de mala gana la puerta del cielo que se encogía gradualmente. No hay otra manera. Hemos perdido a demasiadas personas en la batalla con Osiris. Isabel dijo con calma. Lo más importante ahora no es perseguir a Osiris, sino encontrar las almas de Claudio y los demás. Aunque el demonio Osiris los mató, no les arrebató el alma en la batalla. Mientras recuperemos sus almas, todavía tienen la esperanza de resucitar. En cuanto al demonio Osiris, Isabel suspiró, sus ojos se complicaron. Tengo que admitir que ha aparecido un señor problemático entre los demonios. Si queremos matarlo, tenemos que estar más preparados. Orfina se calmó y asintió. Sí. Ha nacido un nuevo señor demonio. Tenemos que informar a las otras razas sobre esto. Tenemos que contactar a las fuerzas de las distintas razas lo antes posible para derrotar al señor demonio Osiris. En realidad Isabel se quedó en silencio por un momento. Para ser honesto, no estoy muy preocupado por Demon Osiris porque sentí que parece ser un demonio que no firmó un contrato con el dragón del caos, Urgash. Ahora que se ha convertido en un señor de los demonios, de hecho es digno de vigilancia. Pero después de regresar al mundo principal, el impacto de la fuerza repulsiva del mundo será mayor en él. Si no responde, no pasará mucho tiempo antes de que se vea obligado a regresar al abismo, así que lo que más me preocupa es que libere a los señores demonios Sheok. Orfina no dijo nada. Aunque Isabel había obtenido el favor del dragón de la luz, el Rat era una elegida y su alma renacía como serafín, Orfina tenía claro sus orígenes. Sabía muy bien que Isabel había dado a luz al Mesías Oscuro, Saret, antes de morir, y ahora que su hijo estaba en manos del demonio Osiris, era muy probable que la preocupación de Isabel se hiciera realidad. El demonio Osiris era difícil de tratar, por lo que si querían evitar que los señores demonios Sheol regresaran, matar al Mesías Oscuro era la forma más fácil. Pero Orfina no pudo aconsejarle a Isabel que hiciera esto. Después de todo, Isabel era la madre del Mesías Oscuro. La catástrofe del mundo principal realmente ha llegado. Orfina suspiró para sus adentros. Al mismo tiempo, en Urekal, innumerables demonios expectantes finalmente vieron una figura que aparecía desde la puerta del cielo. En este momento, Roy todavía mantenía el estado de liberación del nombre verdadero. Su extraña transformación descendió del cielo con una gran presión.
Todos los demonios que lo miraban no podían describir el sentimiento en sus corazones. Poderosos, terroríficos, fríos, violentos, salvajes, extraños, indescriptibles, los demonios no podían creer que este fuera el objetivo al que habían entregado su lealtad antes. Afortunadamente, Roy eliminó su estado de liberación de nombre verdadero y regresó a su estado corporal principal. Pero a diferencia de antes, otro par de alas de demonio había aparecido detrás de él. Después de las alas de escarcha y las alas de relámpago, Roy obtuvo un par de alas de luz blanco grisáceo. Los 3 pares de alas de demonio se cruzaron, se estiraron detrás de él y descendieron lentamente con él. En este momento, los demonios ya no tenían dudas. Sabían que el objetivo de su lealtad realmente se había convertido en un nuevo señor demonio. Por lo tanto, los demonios rugieron emocionados hacia el cielo para dar la bienvenida a su señor demonio. Capítulo 352 está en su naturaleza con un tudro y pisó el suelo. Mientras miraba las expresiones fanáticas en los rostros de los extraños demonios que lo rodeaban, no pudo evitar fruncir el ceño. De hecho, en el momento en que atravesó la puerta del cielo y entró en el mundo principal, Roy sintió que el efecto repulsivo de este mundo en él había aumentado mucho. Al principio pensó que era su ilusión, pero ahora que pisó el suelo, la sensación de repulsión se hizo más fuerte. Roy incluso podía sentir claramente que el suelo bajo sus pies lo detestaba. Una fuerza invisible estaba surgiendo y apretando su cuerpo, como si la gente a su alrededor en un metro lleno de gente estuviera constantemente tratando de empujarlo por la puerta del auto. Este sentimiento fue terrible. Sin embargo, Roy sabía bien que esto era inevitable. De hecho, lo sabía desde hacía mucho tiempo por los recuerdos de Cabelet. Este fue el precio inevitable que tuvo que pagar después de convertirse en un señor de los demonios. El efecto repulsivo del mundo, para decirlo sin rodeos, un mecanismo de autoprotección de un mundo. Su propósito era proteger la vida nacida en este mundo de la invasión de especies foráneas. Este mecanismo de autoprotección era como un cortafuegos, y cuanto más amenazante era el objetivo, más severo era. En el mismo mundo, el efecto de esta fuerza repulsiva contra demonios de bajo rango y demonios de alto rango fue totalmente diferente. La fuerza repulsiva sobre este último fue mucho mayor que sobre el primero. Del mismo modo, se volvería aún más poderoso al apuntar a un señor demonio. Por eso, en las leyendas de muchos mundos, estaba el dicho, cuanto más fuerte es el demonio, más difícil es descender. Cuando Roy llegó a este mundo Asan, era un demonio de alto rango y pudo atravesar la puerta del abismo usando las Dragon Balls como baliza de posicionamiento. Ahora que se había convertido en un señor de los demonios, se podría decir que este mundo lo consideraba un objetivo de alta amenaza. Si quisiera usar el mismo método para abrir una puerta del abismo y teletransportarse, probablemente tendría que consumir más de 10 veces la energía y el poder mágico. El repentino aumento en el efecto repulsivo del mundo significaba que necesitaba gastar más poder mágico y energía para resistir esta influencia que antes, lo que tendría un tremendo impacto en su fuerza de combate. Por lo tanto, después de ascender a Señor de los Demonios, lo primero que tenía que hacer era encontrar una manera de resolver o evitar el mecanismo de autoprotección de este mundo. Roy levantó la cabeza y miró la puerta del cielo cerrada en el cielo. Como había esperado, Isabel y Orfina no lo persiguieron fuera de la puerta del cielo. No dudaba de su determinación de matarlo, pero parecía que habían adivinado que si lo perseguían así, enfrentarían las represalias de muchos demonios. Si no hubiera dañado gravemente el poder militar de la ciudad de las nubes, Isabel realmente podría haber salido corriendo con los ángeles y haber comenzado una batalla con su ejército de demonios. Pero desafortunadamente, Roy había causado una enorme conmoción en Cloud City y había matado a un número considerable de ángeles, haciendo que Cloud City, que ya estaba escasa de tropas, tuviera aún menos disponibles. Si Roy estuviera en el lugar de Isabel, primero debería pensar en una forma de resucitar a su gente, en lugar de perseguir al enemigo con valentía. Esto fue algo bueno para Roy. Necesitaba tiempo para familiarizarse con su nuevo poder. Julia y Venia se adelantaron con un grupo de demonios de alto rango para saludarlo. Cuando estaban a unos 2 metros de él, Julia y Venia se arrodillaron sobre una rodilla y dijeron al unísono: Lord Osiris, bienvenido de nuevo. Los demonios de alto rango siguieron su ejemplo y se arrodillaron ante Roy, el señor de los demonios recién ascendido. Leer en tu novela ligera como anteriormente, cuando Roy todavía era un demonio de alto rango, había muchos demonios de alto rango que estaban secretamente insatisfechos. Ahora, la presión provocada por su rango de señor hizo que ya no fueran incapaces de despertar ambiciones.
No todos los demonios de alto rango tenían la oportunidad de convertirse en señores de los demonios. Dejando todo lo demás a un lado, el ritual de entrar al cielo para obtener logros de batalla ya había causado la caída de innumerables demonios de alto rango. Está bien, levántate. Roy asintió. Después de recibir el permiso, los demonios le abrieron paso rápidamente. Caminó al frente, y Julia y Benia lo siguieron de cerca. En el camino, se encontraron con Giovanni, y él lamió a Roy antes de regresar a la ciudad. En la sala de demonios, Roy se sentó en el trono y despidió a los holgazanes, dejando solo a Julia, Benia y Giovanni antes de liberar a Fatkiger del espacio del sistema. Fatkiger en realidad no estaba en buen estado. Cuando estaba custodiando la puerta del cielo, se había encontrado con el asedio de muchos ángeles. Tenía la piel gruesa y la carne gruesa y finalmente logró perseverar, pero ahora, se veía un poco miserable. Por todo su cuerpo había heridas de espada y heridas de varios ataques de magia sagrada, por lo que el asunto más urgente era tratar sus heridas primero. Al ver la condición miserable de Fatkiger, Julia se sorprendió y le preguntó a Roy: «Querido, ¿qué pasó en Cloud City? ¿Por qué Fatkiger está tan herido? ¿Estás bien?» «Estoy bien». Roy usó su alma para materializar una poción curativa y se la dio a Fatkiger. Al mismo tiempo, respondió: «Conocí a la reina Isabel en el cielo. O mejor dicho, Serap Isabel». Con eso, Roy le contó a Julia y a los demás sobre la situación. Julia y Benia se miraron. En particular, Ben ya había calculado que el poder militar de Cloud City no debería ser fuerte. Pero no esperaba que Isabel renaciera como ángel y se convirtiera en serafín. «Su señoría, esta es mi negligencia». Benia dijo en tono de disculpa. «En realidad, escuché que Isabel es una elegida de Elrat, pero siempre pensé que esto era solo una forma de resaltar su estatus de noble. No esperaba que fuera verdad. No es tu culpa». Roy agitó la mano con indiferencia. Ser un elegido es solo una especie de talento innato, y no es fácil convertirlo en fortaleza. Hablando de esto, Roy pensó en Arantir. ¿No decía este tipo ser el elegido de Asa? Desafortunadamente, no parecía poder obtener realmente el favor de Asa y cumplir la promesa de ser un elegido. Lo mataron así, y no pasó nada. Al ver que Roy no la culpaba, Benia exhaló un suspiro de alivio. «Su señoría, dado que Isabel se ha convertido en serafín, con la relación entre el reino de Eratia y los ángeles de Ciudad Nubosa, esta noticia probablemente pronto será conocida por el reino de Eratia. Esto será una gran inspiración para ellos». Roy asintió lentamente. «¿Qué has preguntado sobre la situación de tu hermana, Viara?» Después de la derrota de los comandantes del ejército de la Alianza, Gemiceir, la noticia de la verdadera reina Isabel se extendió por todo Assam. Benia se rió. «Mi desafortunada hermana, su identidad ha sido completamente descubierta. Si Kabelek todavía estuviera viva, podría haber provocado una revuelta en Eratia después de que su identidad fuera expuesta y dejar que el ejército de demonios invadiera directamente Eratia. Pero, por desgracia, mataste a Kabelek y todos los demonios de Urekal están bajo tu control. Incluso si hubiera podido abrir un portal, ningún demonio habría respondido a su llamada. Esto era equivalente a que ella, una súcubo solitaria, estuviera rodeada de muchos ángeles y sacerdotes». «¿Oh? ¿Cuál es el resultado?», Roy preguntó con interés. «Ella tiene suerte». Benia apretó los dientes y resopló enojada. Después de saber que la reina era falsa y un demonio disfrazado, el descendiente restante de la familia real de Eratian, Andrei, el sobrino de Isabel, y algunos nobles que lo apoyan enviaron tropas para atacar a mi estúpida hermana. Este sobrino, Andrei, quiso aprovechar la oportunidad para apoderarse del trono, pero algunos de los nobles que se le oponen lo detuvieron. La lucha interna de los eratianos se intensificó gradualmente, y Viara encontró una oportunidad para escapar. ¿Escapado?, Roy frunció el ceño. ¿A dónde se escapó? ¿No estás buscando venganza? Por supuesto. Los ojos de Benia estaban llenos de odio mientras asentía. Pero no estoy preocupado en absoluto. No podrá correr por mucho tiempo. Sin el apoyo de Urekal, no recibirá ninguna ayuda durante su escape. Incluso si puede abrir una puerta del abismo y convocar a algunos demonios del abismo para que la ayuden, no podrá durar mucho. Porque no solo es Eratia, sino que incluso los elfos y los brácanos la están cazando. Solo necesito aparecer frente a ella cuando esté en el extremo de su ingenio, burlarme de ella sin piedad y luego liberarla. TSK, qué despiadado. Roy suspiró para sus adentros. Como se esperaba de un demonio, no es gran cosa que Viara escape, pero tenemos que considerar qué impacto tendrá en nosotros su identidad al ser expuesta. Dijo Julia.
No importa quién reclame el trono de Eratia en ese momento, es previsible que restablezcan el orden. En ese momento, Eratia definitivamente restablecerá su conexión con Cloud City. Con Isabel, los eratianos obtendrán una inmensa ayuda de los ángeles. Además, los elfos, orcos y magos de Bracadam derrotados definitivamente planearán buscar venganza después de sufrir pérdidas tan grandes. Se pondrán en contacto con más aliados y desplegarán un ejército más fuerte para atacarnos. Así es. Roy asintió. No se sentarán a esperar la muerte y dejarán solo a un señor demonio como yo. Es posible que nuestros demonios no puedan resistir al enorme ejército de la Alianza. Ben ya dijo. Entonces, es hora de buscar ayuda. Después de escuchar las palabras de Benia, Roy y Julia miraron a Giovanni, quien estaba esperando obedientemente al lado. Cuando la mirada de Roy se posó en él, Giovanni apenas pudo ocultar su entusiasmo e hizo una noble reverencia a Roy. Honorable señor Osiris, mientras lo necesite, todo el reino de Eresh le servirá. Mientras puedas dejarme ascender a la posición de monarca no muerto muy bien. Primero acabemos con todo Eresh. Roy sonrió siniestramente. Capítulo 353. La segunda negociación. Después de que Roy tomó su decisión, todo Urecal comenzó a prepararse para la guerra bajo su voluntad. Cuando Sharon todavía ocupaba esta ciudad, construyó una gran cantidad de altares de Gates of the Abyss aquí para convocar y expandir el ejército. Ahora que Urecal había caído en manos de Roy, usó estos altares. Bajo el liderazgo de Julia y Benia, todos los días convocaron a numerosos demonios de las puertas del abismo. La sed de sangre y la codicia por las almas hicieron que estos demonios respondieran a la convocatoria de guerra y expandieron rápidamente el número y la escala del ejército de demonios de Roy. Inundaron el ejército con demonios de rango bajo y medio, mientras que Roy nombró a los pocos pero poderosos demonios de alto rango como héroes al mando del ejército. 3 días después, la primera ola de 12 formaciones de 10,000 demonios partió. Estas 120.000 tropas demoníacas, dirigidas por 12 héroes demoníacos, marcharon desde Eofol hacia el reino de Eresh. A continuación, atacarían las ciudades de Eresh desde todas las direcciones, y Giovanni, como informante, se encargaría de apoyarlas. Aunque estos oponentes eran no muertos y no cederían mucho a los demonios, estos esqueletos sin carne y sangre no podían traerles almas. Giovanni dijo que los nigromantes de Eresh en realidad tenían innumerables almas en sus manos. La calidad de estas almas era relativamente alta y utilizaron estas almas para estudiar la nigromancia. Si pudieran matarlos, podrían obtener estas almas de alto grado. Esta noticia al menos animó un poco a los héroes demoníacos. Cuando el ejército de demonios salió de la frontera de Eofol nuevamente, los puestos de avanzada establecidos por las distintas razas descubrieron inmediatamente sus rastros. Muchas señales de humo se levantaron y emitieron advertencias a las carreras. Durante un tiempo, el mundo entero Asan estuvo en estado de pánico. Julia y Benia no partieron con el ejército de demonios. No estaban interesados en atacar el reino no muerto de Eresh. Desde su punto de vista, con Giovanni, un traidor que conocía la situación interna de Eresh, no había suspenso en atacar a Eresh, por lo que se quedaron en Urecal y se encargaron de reunir más tropas para hacer frente al posible asedio. De las distintas razas, Roy también se quedó en Urecal. Primero, no necesitaba participar en tal guerra, y segundo, para él, atacar el reino de Eresh era solo para cumplir el contrato demoníaco con Giovanni. Aunque muchos demonios pensarían en formas de explotar las lagunas de los contratos de demonios y atrapar a los contratistas, no importa que, los demonios elegirían cumplir con los contratos de demonios, independientemente de los métodos que usaran. Esta fue una de las pocas credibilidades de los demonios. Roy tenía 2 contratos y uno de ellos era con Rafaro. El contenido del contrato era resucitar a Rafaro, lo que Roy había hecho. Aunque había convertido a Rafaro en el dragón del cielo y finalmente se había convertido en su montura y herramienta, ¿no resucitó Rafaro después de todo? Además, había obtenido un cuerpo más poderoso que antes. El contenido del contrato con Giovanni era ayudarlo a ascender al trono del monarca no muerto. Este contrato fue en realidad más simple. Con un flujo constante de tropas demoníacas avanzando y eliminando a los nigromantes que no estaban dispuestos a someterse, ¿no lo resolvería pronto? En ese momento, incluso si Giovanni se convirtió en el monarca no muerto, no se atrevería a rebelarse contra Roy. De esta manera, Roy podría usar las fuerzas de los no muertos. En estos últimos 3 días, además de familiarizarse con su poder, Roy había estado usando constantemente varios canales para comprender la situación actual de Asan.
Tenía claro que aunque las diversas razas de Asan odiaban y desconfiaban del campamento demoníaco, de hecho, un campamento demoníaco dirigido por un señor demonio y un campamento demoníaco sin un señor demonio eran amenazas completamente diferentes a los ojos de las diversas razas. Desde el calendario del mundo Asan, solo habían pasado menos de 1000 años desde el comienzo de la séptima era del dragón. Durante estos 1000 años, a pesar de que los demonios habían escapado de Sheol aprovechando los eclipses lunares y lanzado la guerra de la luna sangrienta varias veces, no habían causado demasiado daño a Asan. Las diversas razas se habían desarrollado, luchando y luchando hasta ahora. Pero, ¿por qué fue esto? Porque el séptimo dragón, Sarelam, había sellado a todos los señores demonios en Sheol. Sin el liderazgo de un señor demonio, se podría decir que el campamento demoníaco es inútil. Incluso si había algunos demonios de alto nivel, la mayoría de ellos estaban conspirando unos contra otros. Un campamento de demonios así solo podría considerarse un asunto menor. Leer en tu novela ligera pero a medida que el sello se debilitó, la situación cambió gradualmente. El primer señor demonio, Cabelet, había escapado y, poco después de salir, hizo un gran movimiento. No solo capturó a la reina del reino de Eratia, sino que también provocó el nacimiento del Mesías Oscuro. Cabelet se había escondido en la oscuridad durante casi 20 años, y tan pronto como tomó medidas, atacó de inmediato los signos vitales de la raza humana. Si Roy no hubiera aparecido, con algo de tiempo, Cabelet podría haber usado a Viara para traer calamidad y caos a todo el reino de Eratia, haciendo que se desmoronara. Entonces habría traído al Mesías Oscuro maduro para liberar a todos los señores demonios encarcelados. Cuando los señores de los demonios aparecieran juntos y llevaran a todo el campamento de demonios a contraatacar a las diversas razas de Asan, quizás el mundo realmente terminaría. Ahora, Roy había reemplazado la posición de Cabelet y provocó que su plan fallara. Pero la noticia de la aparición de un señor demonio fue conocida por varias razas, especialmente el nacimiento del Salvador Oscuro en la profecía del Mesías demonio. Mientras los líderes de las distintas razas no perdieran la cabeza, comprenderían una grave crisis frente a ellos. Si aún quisieran preservar su fuerza y no hacer todo lo posible, la catástrofe provocada por el ejército de demonios destruiría todo el mundo. Asan Roy era muy consciente de que podría enfrentarse a una guerra iniciada por las distintas razas con los poderes de sus reinos. Las principales fuerzas de combate que escondían también podrían aparecer. Roy no le tenía miedo a la guerra. Básicamente había completado sus metas de venir a este mundo. Sharon estaba muerto y había logrado el logro del señor demonio. Como ya cumplió con estos objetivos, podía irse o quedarse como quisiera. Por otro lado, sería bueno para él que comenzara una guerra tan inmensa porque podría cosechar muchas almas. Es raro que venga, así que tengo que obtener suficientes beneficios. Esta fue la idea de Roy. Cassandra. Cassandra, ¿dónde estás? En el salón de los demonios, Roy terminó su trabajo y llamó a Cassandra para que lo viera. Pronto apareció Cassandra. Llevaba puesta la túnica de Lich en forma de pétalo, y su falda se agitó mientras caminaba lentamente hacia el pasillo. Un libro de los muertos flotaba en el lado derecho de su cuerpo y llevaba un bebé en brazos. Maestro, ¿me llamaste? Cassandra saludó a Roy después de entrar. Roy miró al bebé en sus brazos, el Mesías Oscuro, Saret. En este período de tiempo, Cassandra lo había estado cuidando. Roy no había preguntado mucho por él, pero no esperaba que Saret creciera tanto en solo medio mes. Cuando Cassandra lo llevó adentro, todavía estaba despierto y no lloraba ni causaba problemas. Miró a Roy con curiosidad con sus ojos oscuros. Déjame verlo. Roy caminó hacia el lado de Cassandra y extendió su mano. Ella no se atrevió a desobedecer su orden y le entregó a Saret, pero estaba nerviosa mientras miraba su expresión preocupada. Roy sostuvo a Saret en una mano. Su pequeño cuerpo era casi como un huevo para Roy ahora. Sosteniendo a este niño, Roy inmediatamente sintió algo diferente. El aura de oscuridad y llamas se estaba extendiendo lentamente por el cuerpo de Saret. Era solo un bebé que ni siquiera tenía un mes, pero su cuerpo ya estaba lleno de mucho poder mágico. Esto sorprendió a Roy. Incluso un demonio de bajo rango necesitaba mucho tiempo para acumularse antes de que un aura de poder mágico pudiera aparecer en su cuerpo. Para entender realmente cómo usarlo, necesitaban convertirse en un demonio de rango medio. ¿Debería decir que Saret era de hecho un hijo de Tabú? Con Roy sosteniéndolo con una mano, Saret miró a Roy con sus ojos oscuros y de repente se rió. Extendió su pequeña mano para agarrar a Roy. Este niño no tenía el menor miedo al feroz rostro de demonio de Roy.
Al ver a Saret actuar así, Roy se frotó la barbilla con las garras y reflexionó. De repente pensó en algo. Si un demonio como yo y un lich como Cassandra crían a este niño, ¿en qué se convertirá? Si encuentro la oportunidad de traerlo al mundo de Devil May Cry en el futuro, me pregunto cómo se compararía con otros Dante y Vergil, estos Children of Taboo. Interesante. Roy de repente se interesó. Maestro, perdóneme por ser presuntuoso, dijo Cassandra nerviosamente. ¿Will, matarás a este niño? Roy preguntó sorprendido. ¿Por qué crees eso? Cassandra no dijo nada, pero pudo ver que estaba muy preocupada. Después de todo, aunque había completado su venganza por ella, la había convertido en una poderosa lich y le había concedido su poder, Roy seguía siendo un demonio. Inmediatamente adivinó lo que estaba pensando. No se preocupe. He dicho que no dañaré a este niño. Como sientes algo por él, serás su madre a partir de ahora. Después de recibir su promesa, Cassandra finalmente se sintió aliviada. Pero Roy cambió de tema y miró a Saret en su mano. Antes de eso, todavía necesito hacer uso de este niño. Sígueme. Independientemente de la reacción de Cassandra, Roy se dio la vuelta y la llevó a la habitación secreta en Urekal. Era hora de comenzar la segunda negociación con los señores demoníacos Sheok. Si podía o no extraer los mayores beneficios de ellos dependía de esto. Capítulo 354. No es como si no supiera adoptar una postura. La habitación secreta ubicada debajo de Urekal estaba tan oscura como siempre. Mientras sostenía a Saret en una mano, Roy llevó a Cassandra y entró en la habitación secreta a través de la formación de teletransportación. Después de llegar al lado del altar, inyectó poder mágico para activarlo. Roy no sabía mucho sobre los principios detrás de esta plataforma de comunicación que establecieron Sharon y Cabelet. Pero solo necesitaba usar esta formación mágica para contactar a Sheok, por lo que no pensó demasiado en eso. Cuando la luz de la formación mágica se iluminó, aparecieron ondas de luces y sombras en el centro de la formación. En el momento en que apareció la luz, Roy vio una figura frente a él. Seguía siendo el alto señor de los demonios con la armadura robusta y pesada, músculos explosivos y el martillo con púas en la mano. Roy solo conocía a este señor demonio Sheok, y ni siquiera sabía su nombre. Pero la diferencia esta vez fue que este señor demonio no era el único que se mostraba en la pantalla de luz. En las sombras detrás de él, Roy vio varias siluetas oscuras y varios pares de ojos rojos brillantes. 1, 2, 3. Roy contó. Podía ver un total de 9 señores demonios en la pantalla de luz. No sabía si eran todos, pero estimó que la mayoría de los señores demonios de Sheok probablemente estaban reunidos aquí. ¿Se reunieron por coincidencia o estaban esperando deliberadamente a que los contactara? Roy sonrió juguetonamente y le dijo al alto y fuerte señor de los demonios de guerra: nos volvemos a encontrar. Después de ver a Roy, el señor demonio se quedó en silencio por un momento antes de decir, inesperadamente, en realidad lo lograste, Lord Osiris. Roy volvió levemente la cabeza y miró los 3 pares de alas de demonio reunidos detrás de él. Preguntó con interés, ¿lo viste desde mis alas o lo sentiste a través de mi aura y presión mágica? Hablando de eso, esta formación de comunicación no debería tener la capacidad de transmitir aura. De hecho, lo sabemos desde que completó el ritual de promoción. Dijo el señor demonio con la barbilla levantada. Ajá. Parece que ustedes, atrapados en Sheok, están bastante bien informados. Los ojos de Roy parpadearon. Las palabras del señor demonio revelaron una información que hizo que Roy desconfiara. Este grupo de señores demoníacos tenía otros métodos para obtener información sobre el mundo principal, lo que significaba que alguien se los estaba transmitiendo en secreto. Los que les enviaron la noticia fueron definitivamente algunos demonios en Urekal. De lo contrario, era imposible para Sheok conocer la noticia en el momento en que ascendió a señor de los demonios. Solo los demonios que presenciaron su ritual de promoción en la escena tenían esta posibilidad. A Roy no le pareció extraño que hubiera un traidor entre los demonios. Aparte de Julia y sus subordinados cercanos, nunca había creído en la lealtad de otros demonios. Dado que esos demonios podían someterse debido a su rango, también podrían someterse a otros señores demonios. Parece que no has estado inactivo desde que Cabelet murió. Roy se frotó la barbilla con las garras y se burló. Sin embargo, el candidato que encontró tiene la capacidad de ayudarlo a liberarse. Con las palabras de Roy, los ojos de demonio escarlata de los 9 señores demonios en la pantalla de luz parpadearon en las sombras. Claramente, estaba hablando de su punto doloroso. Leer en tu novela ligera tengo que admitir que después de que te convertiste en un señor demonio, ya tienes el estatus para comunicarte con nosotros como iguales.
el señor de los demonios de guerra del otro lado estaba un poco hosco, pero aún así se golpeó el pecho con el puño derecho y dijo: mi nombre es Dioland, el martillo maldito, el destripador del dragón, el colmillo de Urgash, el enterrador del imperio halcón. No solo presentó su nombre de demonio, sino que también dijo algunos de sus títulos. La autopresentación de este señor demonio Dioland fue muy formal. Por su título, Roy pudo obtener mucha información. Dragon Reaper representó su asombrosa fuerza física. Fan of Urgash representaba que era un lacayo leal del dragón del caos, Urgash. Enterrador del Imperio Halcón indicó que este señor demonio podría haber participado en una antigua guerra aniquiladora del reino en el mundo de Asan. En cuanto al título de Dormammer, Roy no pudo evitar querer quejarse. Jefe de guerra Orgrim, hay un demonio que ha robado tu nombre. Está bien, señor demonio Dioland. Roy asintió. Aunque conoces mi nombre, hay otros señores aquí, así que lo repetiré. Con eso, Roy entregó sus títulos. Mi nombre es Osiris, el señor de las tinieblas y el invierno, el enemigo de los demonios del fuego, el maestro de las tormentas y los rayos, el tirano de la plaga, el destructor de la humanidad, la garra de Samael, el sirviente de Lilith, el enemigo de Gabriel, el enemigo de Rafael. No es que no sepa cómo posicionarme, pero después de que Roy relató sus experiencias, incluso él se sorprendió. Resulta que he hecho tantas cosas después de convertirme en un demonio. Todos estos años se devanó los sesos para darse un montón de títulos, y en la pantalla de luz, Dioland y los otros 8 señores demonios se quedaron estupefactos. Urgash arriba. ¿Quién diablos es este demonio Osiris? Los primeros títulos todavía estaban bien. De hecho, un demonio de las heladas podría llamarse a sí mismo el señor de la oscuridad y el invierno. En cuanto al enemigo de los demonios del fuego, Cabelet, el señor supremo del infierno, había muerto en sus manos, por lo que este título no fue un problema. El título de maestro de tormentas y relámpagos significaba que había dominado un poder elemental adicional. El tirano de la plaga no necesitaba ser mencionado. De la información que obtuvieron, este demonio Osiris había creado una plaga desastrosa en Asan, por lo que este título también era aceptable. Pero, ¿qué pasa con el destructor de la humanidad después de eso? ¿Podría este tipo haber participado en una guerra para destruir un mundo y eliminar a todos los humanos en él? Esto era algo que muchos demonios no podían hacer. En realidad, este título no estaba mal. Cuando Roy estaba en el mundo de Darksiders, todos los humanos en ese mundo estaban realmente extintos. Como uno de los participantes, Roy podría darse absolutamente este título. En cuanto a garra de Samael y sirviente de Lilith, estos 2 títulos realmente habían asustado a Dioland y a los demás. Estos 2 títulos indicaban que Osiris había servido una vez bajo 2 famosos reyes demonios. ¿Quién era Samael? ¿Quién era Lilith? Eran 2 peces gordos del abismo. Roy no mintió sobre esto. De hecho, había servido a Samael y Lilith. Sin embargo, lo que fue aún más indignante fueron los 2 títulos enemigo de Gabriel y enemigo de Rafael, porque estos 2 títulos indicaban que Demon Osiris había luchado contra estos 2 ángeles supremos del cielo antes. Independientemente de las situaciones de las batallas, solo por el hecho de que todavía estaba parado aquí, significaba que al menos había sobrevivido bajo las manos de estos 2 ángeles supremos. Los títulos generalmente no eran algo sobre lo que la gente mintiera. Incluso si hubo exageraciones, al menos debería haber sido algo que habían experimentado antes de atreverse a llamarse a sí mismos como tales. Dioland y los demás no sospecharon que Roy estaba mintiendo. Después de todo, todos eran señores demoníacos, demonios con estatus y existencias de la clase dominante. Sería simplemente humillante si sus mentiras fueran descubiertas y no hubiera razón para que mintieran. Sin embargo, fue precisamente por esto que Dioland y los demás se asustaron. Maldición. Parece que ese tipo Cabelet murió injustamente. Aunque los 8 señores demonios detrás de Dioland no informaron sus nombres, todos salieron de las sombras y saludaron a Roy. Lo mismo ocurrió con Dioland. Le dijo solemnemente a Roy: tu experiencia es admirable. Lord Osiris, perdóneme por mi franqueza, pero ¿cuántos años tiene ahora? Los ojos de Roy parpadearon cuando respondió: 100 años. Sin duda, Roy informó falsamente su edad. De hecho, solo habían pasado unos 10 años desde que se convirtió en demonio. Ya había exagerado 10 veces su edad. Sin embargo, cuando escucharon esta edad, todavía se quedaron sin aliento. Eres tan joven que es increíble. Dioland exclamó. Solo te tomó 100 años convertirte en un señor de los demonios. Lord Osiris, su linaje y talento son incomparables. ¿Puedo saber qué linaje directo del rey demonio eres? Al escuchar su tono, Roy sintió la piel de gallina en todo su cuerpo.
Hizo un gesto con la mano y rápidamente cambió de tema. Está bien, no hay mucho tiempo. Vamos a ir al grano. ¿Qué linaje directo del rey demonio? Si pudiera decirlo, no lo habría dicho antes. Es solo una trampa. ¿Qué línea de sangre necesito? Al ver que Roy no estaba dispuesto a revelarlo, no se atrevieron a seguir preguntando. En cualquier caso, en comparación con la primera vez que los contactó, su actitud hacia él había cambiado drásticamente. Se dieron cuenta de que el nuevo señor de los demonios frente a ellos no tenía suerte, ni era un novato ignorante e imprudente, sino un poderoso demonio con fuerza absoluta y experiencia en la batalla. Ahora, Demon Osiris no solo estaba en el mismo rango que ellos, sino que realmente tenía el derecho de hablarles como iguales. Bueno. Diolanda sintió. Como puede ver, detrás de mí están los señores demonios más fuertes de Sheok en la actualidad. Nuestra opinión representa todo el campamento de demonios de Sheok. Lord Osiris, si no me equivoco, el bebé en tu mano debería ser el Mesías oscuro, ¿verdad? Así es. Pero como la última vez, mi mente no cambiará. Dijo Roy. No te daré el Mesías oscuro. Solo puede estar en mis manos. Y si quieres dejar Sheok, debes confiar en mi poder. Por esto tienes que pagar un precio. Dioland frunció el ceño. Pero en lugar de rechazarlo directamente como la primera vez, volvió la cabeza y miró a los otros 8 señores demonios detrás de él. En la pantalla de luz, los ojos escarlata de varios señores demonios seguían destellando, como si se estuvieran comunicando con sus almas. Capítulo 355. La llamada de Urgash. Roy no interrumpió la comunicación entre los señores demonios. Se paró frente a la pantalla de luz y esperó en silencio. De hecho, desde el principio, Roy nunca había pensado en comunicarse con estos señores demonios. Para él, no había necesidad de tener ningún trato con un grupo de demonios encarcelados en una prisión espacial alternativa y no podían aparecer en el mundo principal. Su plan inicial era matar a Sharon y ascender a Señor de los Demonios antes de regresar al abismo. Sin embargo, después de matar a Cabelet, Roy de repente se dio cuenta de un problema. Estos señores demonios podrían tener almas y cosas buenas en sus manos. No era fácil para los demonios ordinarios de bajo nivel obtener almas, y era difícil para ellos controlar su adicción devoradora de almas. Por lo tanto, una vez que obtenían almas, las comían en el acto. Pero para los demonios de alto nivel o los demonios a nivel de señor demonio, era mucho más fácil obtener almas. Pero a pesar de que obtuvieron más almas, incluso los señores demonios podrían no ser capaces de devorarlas en poco tiempo. Esto llevó a demonios de alto nivel a almacenar algunas de las almas en sus manos. De hecho, las almas se habían convertido en la moneda universal entre los demonios de alto nivel y podían usarse para intercambiar cosas con otros demonios de alto nivel. Obviamente, esto alentaría el hábito de los demonios de alto nivel de almacenar almas. Por supuesto, Dioland y los demás habían estado encarcelados durante casi 1000 años, por lo que Roy no se atrevía a esperar que tuvieran muchas almas en sus manos. Pero no importa cuántos tuvieran, exprimiría todo lo que pudiera. Incluso si no tuvieran muchas almas, podrían reemplazarlas con otras cosas. Después de todo, estos chicos tenían que buscar su ayuda ahora. Por lo tanto, Roy no estaba ansioso en absoluto. La iniciativa estaba en sus manos. Unos 6 minutos después, los señores demonios parecían haber llegado a un acuerdo. Dioland volvió la cabeza y le dijo a Roy: podemos pagar un precio para completar esta transacción. Muy bien. Roy asintió. Entonces, ¿cuántas almas estás dispuesto a darme? Al segundo siguiente, Dioland dijo un número impactante. 20 millones. 20 millones. ¿Cuántos? Roy pensó que había oído mal. Para ser honesto, pensó que ya sería impresionante para estos prisioneros sacar unos pocos millones de almas como máximo, pero no esperaba que dijeran un número tan asombroso. 20 millones, ni más ni menos. Dioland respondió afirmativamente. ¿Por qué tienes tantas almas? ¿Dónde los conseguiste? Roy preguntó con curiosidad. Leer en tu novela ligera con Dioland dijo con orgullo. Aunque el séptimo dragón Sarelam jugó su propia vida para sellarnos en el espacio alternativo de Sheok, sabes que cada vez que llega un eclipse lunar, el poder del sello se debilitará, y algunos de los demonios en Sheok podrá escapar de esta prisión. Y estos demonios que escaparon son todos los verdugos de nuestra voluntad. Durante los últimos 1000 años, los demonios que escaparon lanzaron varias guerras a gran escala en Asan, y enviaron a la mayoría de las almas de los que murieron en las guerras a Sheok. Aunque estas almas no son suficientes para dejarnos atravesar esta jaula, apenas pueden mantener nuestra fuerza. Pero en esta jaula, no tenemos nada que hacer.
Incluso si podemos mantener nuestra fuerza, no será de ninguna utilidad. Entonces no hemos usado estas almas. Aunque los 1000 años nos han debilitado por un tiempo, aparte del consumo necesario, hemos estado almacenando las almas restantes. Nuestro plan original era usar estas almas almacenadas para restaurar nuestras fuerzas después de que saliéramos. Dioland suspiró. Pero Cabelet está muerto. Sin el Mesías Oscuro, es inútil tener tantas almas si no podemos salir, así que podemos prometerte que te daremos estas almas primero para mejorar tu fuerza. Después de todo, si no puedes salvarte y ser expulsado o asesinado, será muy problemático enviar a otro señor demonio. Roy entendió lo que quería decir. Aunque Roy no estaba del mismo lado que ellos, seguía siendo un demonio después de todo, y naturalmente estaba en el mismo campo racial que ellos. Después de la muerte de Cabelet, Dioland y los demás esperaban que un señor demonio pudiera controlar la situación y al menos asegurarse de que no se llevarán al Mesías Oscuro. Solo así tendrían un rayo de esperanza de escapar. Y estos 20 millones de almas eran en realidad su inversión en Roy. Había que decir que estos señores demonios eran bastante astutos. Enviaron en secreto una gran cantidad de almas a Sheol y las almacenaron. De esta manera, si fueran a escapar en el futuro, las diversas razas del mundo Asan pensarían que podrían aprovechar el tiempo mientras se encuentran en un estado débil para eliminarlos. Luego, golpearían una placa de acero porque los señores demonios habían almacenado una gran cantidad de almas y podrían recuperar rápidamente su fuerza. Roy estaba seguro de que estos señores demonios tenían más de 20 millones de almas, posiblemente muchas más. En los últimos 1000 años, ha habido varias invasiones de demonios e innumerables vidas inteligentes han muerto bajo las llamas y los cascos de hierro de los demonios. No debería ser exagerado decir que eran cerca de 100 millones. El nacimiento y la muerte de la vida inteligente fueron ciclos interminables de reencarnación. Desde este punto de vista, mientras los demonios estuvieran dispuestos a dedicar tiempo a esto, las almas eran en realidad una especie de recurso renovable. Sin embargo, la mayoría de los demonios estaban muy impacientes. No tuvieron paciencia para esperar y prefirieron saquearlo todo de una vez. Esta era también la razón por la que muchos demonios estaban obsesionados con destruir mundos. Después de todo, incluso si destruyeran el mundo actual, podrían regresar al abismo y encontrar otro mundo para seguir invadiendo. Por supuesto, los señores demonios podrían tener más almas en sus manos, pero Roy no pudo exprimirlas a todas. 20 millones ya superaban con creces sus expectativas. Dioland también había calculado el número de almas que mencionó. Si hubiera demasiadas almas, se dañarían gravemente a sí mismos, pero si hubiera muy pocas almas, probablemente no podrían mover a Roy. Si Roy no tuviera ninguna motivación, simplemente se iría y regresaría al abismo. En ese caso, Dioland y los demás no podrían lograr su objetivo. Si realmente esperaban hasta que el sello fuera lo suficientemente débil para que su fuerza pudiera romper el sello, quién sabía cuántos años tendrían que esperar. Por el tono de sorpresa de Roy, Dioland pudo decir que Roy estaba muy satisfecho con este número, así que inmediatamente dijo: pero en consecuencia, tienes que hacer un contrato demoníaco con nosotros. Tienes que permanecer en este mundo por más de 20 años hasta que el Mesías Oscuro crezca y tenga suficiente poder para romper el sello y dejarnos salir. ¿20 años? Roy frunció el ceño y negó con la cabeza. Imposible. Si mal no recuerdo, también eres del abismo y no eres nativo de este mundo. Incluso si firmo un contrato de demonio contigo, no me ayudará a resistir el efecto repulsivo del mundo. Es imposible para mí quedarme aquí tanto tiempo bajo la fuerza repulsiva del mundo. En efecto. Dioland asintió. Como señor de los demonios, tengo muy claro la influencia del efecto repulsivo del mundo en ti. Incluso si firma un contrato con los nativos de este mundo, es posible que no pueda quedarse por mucho tiempo. Mientras el poder del contratista sea menor que el tuyo, no podrá ayudarte a resistir el efecto repulsivo. Y no es fácil encontrar un nativo al mismo nivel que tú, a menos que sean figuras como la Gold Dragon Queen y el Titan King. Y es obvio que estas figuras no firmarán un contrato demoníaco contigo. Está bien. Roy asintió y no interrumpió, esperando que Dioland continuara. Así que ahora, solo hay algunas soluciones. Una es que dividas tu alma, crees clones y debilites tu fuerza y presencia. De esta manera, puede reducir efectivamente la influencia del efecto repulsivo del mundo en usted, permitiéndole permanecer en este mundo por un tiempo. Al escuchar esta solución, Roy no pudo evitar burlarse. Es posible dividir mi alma para crear clones, pero ¿cuántos clones necesito crear para quedarme 20 años? ¿Qué tan débil me volveré? No usaré este método.
Reducir mi fuerza para darte la oportunidad de aprovechar mi debilidad. ¡Qué broma! Roy pensó. Hay otra forma. Vuelve primero al abismo. Dioland continuó inexpresivamente. Entonces haz que tus subordinados realicen un ritual de ofrenda en este mundo y te convoquen de nuevo. Con la ayuda de las vidas y almas ofrecidas, puedes quedarte más tiempo. ¿Cuántas vidas y almas tendrían que sacrificarse en 20 años? Roy preguntó mientras se frotaba la barbilla. Con tu fuerza, estimo que necesitas más de 100.000 vidas y almas. Dioland dijo un número asombroso. Al escuchar esto, Roy negó con la cabeza. La tasa de éxito es demasiado baja. No hablemos de la tasa de éxito del ritual. ¿Crees que la gente de este mundo permitirá que mi gente complete un ritual tan malvado? Me temo que mi gente estará rodeada antes de que puedan recolectar suficientes ofrendas, ¿verdad? En ese momento, estaré en el abismo y no podré intervenir 100.000 sacrificios. Roy lo encontró algo inconcebible. Fue principalmente porque la duración de la estancia fue demasiado larga, por lo que el costo resultante aumentó considerablemente. De hecho, por no hablar de un señor demonio, incluso un verdadero rey demonio podría ser convocado. Pero cuanto mayor sea el poder, mayor será la amenaza para el mundo. Por lo tanto, el tiempo que podrían permanecer en este mundo sería cada vez más corto. Dioland quería que Roy permaneciera en este mundo durante 20 años, pero era absolutamente imposible confiar en los métodos ordinarios y de uso común. Si cree que estos métodos no funcionan, solo queda un camino. Dioland sonrió siniestramente. Eso es convertirse en nuestro compañero y aceptar la llamada de Urgash. Roy resopló con frialdad, mostró los dientes e igualmente sonrió siniestramente. Dioland, lo que me dijiste antes era en realidad una tontería, ¿verdad? Tu verdadero objetivo es lograr que acepte el último método, ¿verdad? No coincide en absoluto con tu estilo de demonio de guerra. Jeje, es cierto. Dioland y los señores demonios detrás de él se rieron. Como puedes ver, si quieres permanecer en este mundo durante mucho tiempo con la fuerza de un señor demonio, en realidad solo hay una opción. Solo existencias como el dragón del caos pueden protegernos. Y si quieres obtener estos 20 millones de almas, me temo que solo puedes firmar un contrato con Urgash como nosotros. Los ojos de Roy brillaron. Después de un momento de silencio, de repente preguntó. Tengo una pregunta. ¿No se dice que Urgash se ha quedado dormido? ¿Cómo puedo seguir contactando con él? Capítulo 356. Problema. Roy hizo esta pregunta porque tenía dudas. Aunque los habitantes de este mundo Asan usaban a los dioses dragón como su fe, esta fe en realidad cambiaba continuamente. Al principio, era el primer dragón, Asa, pero después del nacimiento de los dragones elementales, evolucionó gradualmente hacia la fe en los dragones elementales, y esta tendencia se volvió cada vez más seria. Al igual que cuando se encontró con Isabel en la ciudad nube del cielo, Isabel se convirtió en serafín con la ayuda del poder del dragón de la luz, el Rat, en lugar de Asa. ¿No fue esto muy extraño? En las leyendas nativas, los ángeles fueron las primeras personas creadas por Asa. Las personas que ella creó no creyeron en ella y, en cambio, creyeron en su descendiente, el dragón de la luz, que parecía un poco extraño. La única explicación era que Asa ya no podía responder a sus creyentes. Si Asa era así, definitivamente era lo mismo para Urgash, su gemela. Además, en la guerra con Asa, Urgash fue quien perdió. Roy tenía motivos para creer que Urgash estaba aún más gravemente herido. Dado que Asa ya no podía responder a sus creyentes, ¿podría Urgash responder a los demonios? De hecho, no era solo el dragón del orden y el dragón del caos. Incluso los dragones elementales, en quienes creían actualmente las diversas razas de Asan, no habían aparecido realmente durante muchos años, por lo que Roy sabía. Los diversos milagros que circulaban en el mundo se parecían más al poder dejado por ellos que a su verdadera voluntad. Al igual que los demonios habían estado causando estragos en Asan, cualquier dragón elemental que apareciera podría eliminarlos a todos. Pero lo que Roy vio fue que los demonios todavía estaban tranquilos y a punto de liberarse, solo que los demonios creían en Urgash. Casi todos los dragones elementales estaban luchando contra los demonios, pero nadie salió a limpiarlos. No podía ser que estuvieran preocupados por provocar a Urgash, ¿verdad? Hermano mayor, Urgash ya está dormido. Asustó mi trasero. Entonces, ¿no quieren atacar o no pueden? Esto fue lo que más desconcertó a Roy. De las diversas leyendas de este mundo, este era un mundo de alta magia adecuado. A Roy no le resultaría extraño que apareciera un rey demonio como Samael.
Pero, de hecho, incluso un señor demonio aquí podría hacer que la gente de todo el mundo se sintiera como si se estuviera enfrentando a un enemigo formidable, que sucedió exactamente durante el paso del tiempo que causó que el poder de este mundo decayera hasta tal punto. Frente a la pregunta de Roy, los señores demonios se miraron consternados. Pero la diferencia era que se preguntaban por qué hacía esa pregunta. ¿Qué quieres decir? Dioland preguntó con perplejidad. Después de convertirte en un señor de los demonios, ¿no sentiste la llamada de Urgash? No. Roy negó con la cabeza. Eso es imposible. Es posible que los demonios de alto rango no lo sientan necesariamente, pero mientras puedas convertirte en un señor de los demonios en este mundo, sentirás la voluntad de Urgash. Dioland dijo con ansiedad. Lord Osiris, no nos engañe. No te estoy engañando. Contéstame honestamente. Roy dijo solemnemente. ¿Cuánto tiempo llevas sin estar en contacto con Urgash? Dioland se calmó y dijo. Han pasado casi 1000 años. Desde que fuimos encarcelados en Sheol, no hemos podido contactar con Urgash. Siempre hemos pensado que esta prisión aisló nuestra conexión. ¿Qué pasa con Cabelet? ¿Se puso en contacto con Urgash después de salir? Preguntó Roy. Esta pregunta hizo que Dioland y los demás se sintieran inseguros. No, al menos no nos lo dijo. Tienes que entender. Después de haber estado encarcelado aquí durante tanto tiempo, probablemente no había pensado en ponerse en contacto con Urgash después de que escapó. Leer en tu novela ligera com. Cuanto más hablaba, más suave se volvía su voz, porque finalmente se dieron cuenta de que algo había sucedido. Estrictamente hablando, habían pasado 1000 años desde que los señores demonios fueron sellados y encarcelados en Sheol. En ese momento, aún podían contactar a Urgash, y sabían que se estaba recuperando en el núcleo de este planeta. No solo podían contactar a Urgash, sino que los demás también podían contactar a Asa. Sarelan fue el primer mago en entrar en contacto con el dragón del orden. En ese momento, Asa lo iluminó y se convirtió en el séptimo dragón. En otras palabras, hace al menos 1000 años, el dragón del orden y el dragón del caos todavía estaban alrededor. Precisamente por esto, cuando los señores demonios Sheol descubrieron que su conexión había sido cortada, no pensaron demasiado en ello. Siempre habían pensado que el sello les impedía contactar con Urgash. Durante estos 1000 años, se habían aprovechado de los eclipses lunares para enviar gente al mundo principal para llevar a cabo la voluntad de caos y destrucción de Urgash. Tomaron la subversión y la guerra como su misión y se esforzaron continuamente por fortalecerse. Y los que enviaron eran en su mayoría demonios más débiles de rango medio y alto. Debido a que estos demonios eran de rango inferior, no estaban calificados para contactar a Urgash. Esto llevó a la interrupción total de todo contacto entre los demonios y Urgash en los últimos 1000 años. Sin embargo, los señores demonios no se dieron cuenta de su estado completamente aislado antes. Cuando apareció Roy, siempre habían pensado que después de convertirse en un señor de los demonios, también había sentido la llamada de Urgash, pero no la aceptó y no firmó un contrato con él. Después de todo, Roy, un nuevo demonio del abismo, no sabía cuán poderoso era Urgash. Era normal para él no adorar el poder de Urgash y rechazar la llamada. Ahora que querían tentar a Roy para que se quedara, siguieron tratando de persuadir a Roy para que aceptara la llamada de Urgash. No fue hasta que Roy planteó esta pregunta que se sorprendieron al descubrir una situación inesperada. Después de completar su promoción, Demon Osiris no pudo contactar a Urgash. Por un momento, los señores demonios estaban perdidos. No te preocupes. Un señor demonio en la parte de atrás se calmó y dijo, nuestros contratos todavía están aquí. En otras palabras, Urgash está bien. Y mucho menos las existencias a su nivel no morirán tan fácilmente, incluso si realmente muere debido a sus heridas graves, podemos saberlo de inmediato a través de los contratos. De hecho, no podemos entrar en pánico. Dioland también entendió esto. Se volvió y le dijo a Roy, Lord Osiris, podría haber pasado algo, pero no debería ser un gran problema. ¿Qué tal esto? Urgash una vez otorgó 2 artefactos a los demonios, a saber, el yelmo del caos y el anillo de la voluntad rota. Estos 2 artefactos contienen el poder de Urgash. Son muy débiles, pero pueden permitirte contactarlo a través de ellos. Estos 2 artefactos se perdieron en la guerra, pero probablemente hayan estado circulando en el mundo principal. Piense en una forma de encontrar estos 2 artefactos y póngase en contacto con Urgash para ver qué está pasando. Al escuchar esto, Roy no pudo evitar negar con la cabeza. No hablemos de si mi estadía en este mundo durará hasta que encuentre estos 2 artefactos.
Solo por tus palabras, tengo que buscar en todo el mundo estas dos cosas. No quiero hacer algo tan problemático. 3 millones. Agregue otros 3 millones de almas. Después de discutir con los demás, Dioland dijo con los dientes apretados. Y podemos darte estos 3 millones de almas de inmediato, sin importar si las puedes encontrar o no. Después de pensarlo, Roy asintió. Trataré al ver a Roy ceder, Dioland y los demás lanzaron un suspiro de alivio y teletransportaron un libro de almas con 3 millones de almas a través de la formación mágica. Dado que el libro de las almas no poseía mucho poder mágico, podían teletransportar estas cosas desde Sheok al mundo principal. Por supuesto, también tenía que ver con el poder del debilitamiento del sello. Después de obtener el libro de las almas, Roy no dijo nada. Cerró la pantalla de luz y salió de la habitación secreta con Saret y Cassandra. Maestro, ¿vamos a movilizar a la gente para que busque esos dos artefactos? Preguntó Cassandra. Cuando Roy se estaba comunicando con los señores demonios, ella no se atrevió a decir una palabra. Ahora, finalmente podía hablar. Sí, por supuesto. Roy asintió. De hecho, tengo mucha curiosidad sobre la condición actual de Urgash. No solo eso, Roy también había obtenido cierta información sobre cómo permanecer en el mundo al comunicarse con los señores demonios. Después de convertirse en un señor de los demonios, se vio afectado por el poderoso efecto repulsivo del mundo. Este era un problema que inevitablemente tendría que afrontar en el futuro. No todos los mundos podrían acomodar el descenso de los reyes demonios como el mundo de Darksiders. Si cada vez que iba a otros mundos y no podía quedarse por mucho tiempo, definitivamente representaría un tremendo obstáculo para su plan de recolección de almas, por lo que estaba buscando conscientemente una solución. Cuando Roy todavía era un demonio de alto rango, podía permanecer en este mundo durante 2 o 3 meses sin firmar un contrato. Ahora que era un señor de los demonios, el tiempo que podía quedarse se redujo al menos a la mitad. Solo fue alrededor de 1 mes y medio. No le quedaba mucho tiempo, por lo que tuvo que actuar lo antes posible. Pronto, una orden del señor llegó de Urekal y rápidamente se extendió a las tropas demoníacas. Al mismo tiempo, otra ola de casi 300.000 tropas demoníacas abandonó Eofol. Aparte de una parte de estos demonios que continuarían participando en la guerra para conquistar el reino de Eresh, el resto fue enviado por todo el mundo para buscar los dos artefactos de Urgash. Julia y Benia también partieron con estas tropas, pero tenían algo más que hacer. A partir de la información que obtuvieron, se había descubierto el paradero de la Sucubo Viara. Benia iba a completar su venganza, por lo tanto, Roy era el único que tenía el fuerte en toda la ciudad. Estaba esperando en silencio para ver si encontraría los dos artefactos primero o si sería expulsado de regreso al abismo por el efecto repulsivo del mundo. Capítulo 357 Armagedón de nuevo. Se podría decir que el mundo de Asan está lleno de malas noticias recientemente. Comenzando con el reemplazo de la reina Isabel de Heratia. Más tarde, la llegada de Demon Osiris. Luego cayeron la fortaleza de Dendera y la fortaleza de Aglan. Arantir, Solmir y Helu murieron en batalla. La espada de Escarcha se perdió. La plaga zombie contaminó las fuentes de agua terrestres. El nacimiento del Mesías Oscuro. Demon Sovereign Kabelek fue asesinado. Y Demon Osiris se convirtió en un nuevo señor demonio. Estos importantes eventos sucedieron uno tras otro en solo 2 meses, tomando a las distintas carreras con la guardia baja y mareándolos. Antes de que las distintas razas pudieran recuperarse de la inteligencia traída por Gem y Zeir, recibieron informes de que el ejército de demonios salía de Eofol y atacaba el reino de Eresh a gran escala. Durante un tiempo, los representantes de las distintas razas en el Consejo de la Alianza estuvieron en un lío y discutiendo incesantemente. Sí, después de darse cuenta de que la amenaza de la invasión demoníaca se avecinaba nuevamente, las diversas razas de Asan celebraron una conferencia conjunta para reunir sus fuerzas y hacer frente a la crisis. Pero no pudieron llegar a un acuerdo sobre cómo tratar con Eresh. Como seres vivos, todas las razas tenían una repulsión instintiva hacia los muertos vivientes. Siempre habían pensado que los nigromantes que controlaban a los muertos eran sinónimo de siniestro y malvado. No fueron solo los brácanos los que desterraron y persiguieron a los nigromantes, sino que casi todas las razas que se consideraban a sí mismas razas de la Orden no tenían una buena impresión de los no muertos. Por lo tanto, cuando se enteraron de que los demonios estaban invadiendo Eresh, la mayoría de los representantes sintieron que se trataba de una guerra entre perros y perros, y no necesitaban intervenir para salvar a esos siniestros nigromantes. Sin embargo, un pequeño número de representantes creía que los no muertos eran criaturas nativas de este mundo independientemente.
Al enfrentarse a invasores de otro mundo como demonios, deben unirse y apoyarlos. Ambas partes discutían incesantemente sobre este punto de vista. Si Arantir aún estuviera vivo, quizás confiando en su fama, podría convencerlos. Después de todo, al menos en la historia, el reino de Eresh había contribuido a resistir a los demonios. Pero ahora que Arantir estaba muerto, la única persona con un estatus relativamente alto en Eresh ya no estaba presente, por lo que los representantes de las distintas facciones habían ignorado casi selectivamente las contribuciones que Eresh había hecho en el pasado. En este Consejo de Alianza, no solo no aparecieron los representantes de Eresh, sino que incluso los representantes de los Elfos Oscuros no aparecieron. Ninguna de estas dos facciones malvadas públicamente reconocidas pudo participar en esta conferencia. Por lo tanto, el resultado final del argumento fue que las distintas razas se estaban preparando para hacerse a un lado y mirar. Mientras se preparaban para la guerra y enviaban una gran cantidad de tropas a las fronteras para protegerse contra la invasión de los demonios, planeaban observar fríamente cómo los no muertos y los demonios se mataban entre sí. Todos entendieron que el reino de Eresh se convertiría en historia, pero al menos podían dejar que los no muertos que dormían consumieran las fuerzas demoníacas en la mayor medida posible, pero al mismo tiempo, cuando esta guerra atrajo la atención de las distintas razas, el virus T que Roy dejó en las dos fortalezas se estaba extendiendo lenta y constantemente hacia afuera. Después de perder el apoyo de las otras razas, los nigromantes de Eresh solo podían confiar en su propia fuerza para resistir la invasión del ejército de demonios. Si fueran enemigos de otra raza que atacaran a Eresh podrían no perder necesariamente porque la nigromancia tenía un poderoso efecto dañino contra la mayoría de las razas. El miedo de ver a un compatriota fallecido levantarse y atacarte era un golpe tremendo para cualquiera. Desafortunadamente, los enemigos de los nigromantes eran demonios. La magia de los nigromantes también se inclinaba hacia la oscuridad y las maldiciones. Para los demonios, que nacieron con el atributo oscuro, su poder se debilitó al menos en 2 niveles. Y los cuerpos esqueléticos de los no muertos no podían hacer que estos demonios sedientos de sangre sintieran miedo. En cambio, sus frágiles huesos colapsarían al primer golpe de los fuertes demonios. En apenas 3 días, Eresh perdió una gran parte de su territorio bajo el ataque del ejército de demonios de Roy. Innumerables esqueletos fueron destrozados e innumerables espectros murieron a golpes. Los entornos del cementerio en Eresh, que originalmente estaban llenos de un aura sombría de cadáveres, fueron incinerados por demonios con llamas, y el olor a azufre quemado reemplazó al aire venenoso. Leer en tu novela ligera como lo más importante es que el ambicioso vampiro Lord Giovanni lideraba el ejército de demonios, y este líder estaba familiarizado con el terreno. Los nigromantes habían intentado emboscar al ejército de demonios varias veces, pero todos fueron descubiertos y finalmente perdieron la vida. Durante el ataque, Giovanni no olvidó las órdenes de Roy y no escatimó esfuerzos para buscar los 2 artefactos que Roy quería. De hecho, ya sea el yelmo del caos o el anillo de la voluntad rota, aunque los demonios habían perdido estos 2 artefactos, siempre habían estado circulando en Asan. Estos 2 artefactos rebosaban el poder de la oscuridad y el caos debido a la existencia de la voluntad de Urgash. Por lo tanto, en términos generales, aquellos que codiciaban y podían usar estos 2 artefactos eran generalmente razas que practicaban el poder oscuro. En otras palabras, entre las diversas razas de Asan, solo los nigromantes y elfos oscuros usaban estos 2 artefactos. Casualmente, los demonios estaban atacando el reino de Eresh, por lo que querer encontrar estos 2 artefactos no sería demasiado difícil. Nosotros de hecho, las cosas fueron como se esperaba. Durante el ataque a Eresh, Giovanni encontró una pista sobre el anillo de la voluntad rota. Según los nigromantes, el señor de la muerte más fuerte de Eresh, Markal, podría tener el anillo de la voluntad rota. Giovanni planeó matar a Markal y encontrar el anillo para dárselo a Roy, por lo que rápidamente reunió a sus tropas y comenzó a atacar el territorio de Markal, el Valle de los Fantasmas. Sin embargo, lo que Giovanni no esperaba era que Markal hubiera reunido una enorme cantidad de tropas en el Valle de los Fantasmas. Según las defensas de la ciudad, tenía una gran cantidad de tropas no muertas de alto nivel, dragones de huesos, caballeros de la muerte y numerosos liches, que casi llenaban todo el Valle de los Fantasmas. Además, el propio Markal era un señor de la muerte extremadamente poderoso. Después de la muerte de Arantir, el señor más prestigioso de Eresh fue él. Después de que el ejército de demonios invadió este lugar, el antes irresistible ataque fue bloqueado.
Más de 100,000 tropas demoníacas continuaron atacando el Valle de los Fantasmas durante 3 días, pero no pudieron derribarlo. En este momento, Giovanni se dio cuenta de que el mayor obstáculo que le impedía convertirse en el monarca no muerto era Markal. Después de reconocer que probablemente no era compatible con Markal, Giovanni envió decisivamente una carta a Urekal. Después de recibir la noticia, Roy inmediatamente montó a Rafaro hasta el Valle de los Fantasmas. Cuando el colosal cuerpo de Rafaro de 1000 metros de largo apareció en el cielo sobre el Valle de los Fantasmas, la sombra que cubría el cielo detuvo directamente a los no muertos y demonios que luchaban debajo, y miraron hacia arriba sin comprender. En cuanto a Deadlord Markal, ciertamente sabía quién era el respaldo de Giovanni. Entonces, después de ver el cuerpo del dragón celestial de Rafaro, inmediatamente se dio cuenta de que la situación era grave, por lo que rápidamente retiró sus tropas y gritó al cielo con magia. Honorable señor Osiris, por favor detenga a sus tropas. No somos enemigos. Puedo someterme a ti y servirte. Sin embargo, Roy fingió no escuchar el grito de Markal. Solo le ordenó a Giovanni que liderara al ejército de demonios fuera del Valle de los Fantasmas mientras estaba sentado en la espalda de Rafaro y no bajaba del cielo. El ejército de demonios se retiró a decenas de kilómetros de distancia. Markal se sintió inicialmente aliviado cuando vio al demonio retirarse y estaba pensando en cómo debería expresar su lealtad cuando Roy bajó. Pero en este momento, descubrió que un punto brillante había aparecido repentinamente en el cielo. Cuando apareció por primera vez este punto brillante, estaba incluso por encima de Roy y Rafaro. Pero después de unos segundos, el punto brillante se hizo cada vez más grande, demostrando que el punto brillante caía constantemente, y el objetivo parecía ser el Valle de los Fantasmas. Después de comprender cuál era el punto brillante, el pálido rostro de Markal se puso aún más pálido. No se atrevió a decir nada más y se volvió para correr. Ni siquiera tenía la intención de tomar su riqueza y montó un caballo de guerra esqueleto directamente fuera de la ciudad. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Cómo pasó esto? Markal maldijo en su corazón mientras huía. Armagedón. Eso es Armagedón. Ni siquiera me respondió y atacó directamente con Armagedón. No tiene la intención de aceptar mi lealtad en absoluto. Aunque Markal estaba maldiciendo, también sintió que era muy extraño porque no sentía ninguna fluctuación de poder mágico en este momento. Lógicamente hablando, incluso un señor demonio que lanza un hechizo como Armagedón causaría inmensas fluctuaciones de poder mágico. ¿Cómo pudo lanzarlo tan silenciosamente? Pero no importa cuán dudoso estaba, Markal sabía que el poder del señor demonio Osiris no era absolutamente algo contra lo que pudiera luchar. Lo que Markal no sabía era que la razón por la que no había fluctuaciones de poder mágico era que no era el verdadero hechizo de Armagedón que Sharon había usado. Roy solo usó su psicoquinesis para sacar un meteoro del cinturón de asteroides que flotaba en el espacio exterior de este planeta y aplastarlo. Durante los últimos días, aunque Roy se había quedado en Urekal, siempre se había familiarizado con el poder que adquirió después de convertirse en un señor de los demonios. De hecho, a excepción del recién adquirido Glimmering Dawn, el aumento de su otro poder elemental no fue mucho. Por el contrario, el poder de psicoquinesis aumentó repentinamente varias veces después de convertirse en un señor de los demonios. Roy supuso que este podría ser el efecto de amplificación provocado por el cambio de alma después de convertirse en un señor de los demonios. Se podría decir que este ataque en el Valle de los Fantasmas fue la primera vez que Roy mostró su poder de señor demonio frente a las diversas razas de Asan. Para tener suficiente disuasión, Roy usó la capacidad de expansión de Rafaro para extender el rango de psicoquinesis al espacio exterior. Luego agarró un meteoro de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro y lo lanzó a la atmósfera. No había necesidad de usar ningún poder mágico, pero era un Armagedón con mayor poder destructivo. Este meteoro gigantesco iluminó todo el cielo con llamas ardientes después de la fricción con la atmósfera. Después de pasar por Rafaro, se estrelló contra el Valle de los Fantasmas con un impulso indomable. Al momento siguiente, el suelo tembló y las montañas temblaron. Capítulo 358. Reuniendo el conjunto. El Armagedón con el que Sharon atacó a Roy en ese entonces había sido lanzado con gran dificultad. Los pasajes construidos por el poder mágico de demonios de alto rango naturalmente solo podían atraer meteoritos más pequeños, por lo que la destrucción causada fue naturalmente más pequeña. Y este meteoro que Roy tiró directamente con psicoquinesis era un meteorito gigantesco con un diámetro de más de 1 kilómetro. Aunque la velocidad y la distancia de vuelo no eran suficientes, bajadas de la órbita terrestre baja, su poder seguía siendo aterrador.
En el momento en que golpeó el Valle de los Fantasmas, fue como una ojiva nuclear de alto rendimiento explotando, y una poderosa onda de choque barrió instantáneamente todo el valle. El Valle de los Fantasmas, que cubría un área de unos 40 kilómetros cuadrados, fue arrasado. Bajo el impacto de la explosión, las montañas se hicieron añicos y quedaron completamente aplastadas. Los árboles, las rocas y el agua del valle ardieron y se evaporaron en un instante. Una gran cantidad de humo y polvo se elevó con el flujo de aire y se convirtió en una nube en forma de hongo de color blanco grisáceo que se elevó lentamente hacia el cielo desde el valle. Todas las estructuras defensivas del Valle de los Fantasmas fueron destruidas tan fácilmente como ramitas secas. Los muertos vivientes atrincherados en el valle se convirtieron en polvo antes de que pudieran reaccionar. Los no muertos de alto nivel más fuertes, como los dragones de hueso y los caballeros de la muerte, tampoco tuvieron mucha resistencia. Fueron triturados en pedazos o enterrados directamente. Después de que el polvo se asentó, el Valle de los Fantasmas original desapareció, y lo que apareció frente a Roy fue un enorme cráter. En el fondo del cráter ardía lava caliente, y en un radio de más de 40 kilómetros, se podría decir que los humanos y los animales se habían extinguido, y no creció ni una brizna de hierba. Si el ejército de demonios no se hubiera retirado bajo el mando de Roy, habría sufrido muchas bajas bajo este ataque. Giovanni no había podido derribar el Valle de los Fantasmas durante varios días, y Roy no podía perder más tiempo en él, por lo que decidió destruirlo con decisión. Después de que la temperatura en el valle se enfrió un poco, el ejército de demonios se atrevió a acercarse. Giovanni llevó a sus temblorosos vampiros y al ejército de demonios para buscar el cadáver de Markal. Pronto, encontraron el cadáver de Markal al borde del impacto. Aunque había escapado de antemano, Markal aún no pudo escapar del alcance de ataque de la onda de choque destructiva en tan poco tiempo. Aunque condensó todo el poder mágico de su cuerpo para resistir la onda de choque, finalmente se convirtió en un cadáver hecho jirones. Giovanni registró su cadáver durante un tiempo y encontró varios artefactos. Finalmente, encontró un dedo enterrado en el suelo más lejos y encontró el anillo de la voluntad rota que Roy quería de este dedo cortado. Afortunadamente, pudo encontrar este pequeño dedo cortado del suelo desordenado. Después de conseguir el anillo, Roy estaba muy satisfecho y le dijo a Giovanni: Markal está muerto y el reino de Eresh ya no debería tener el poder de detenerte. No me importará lo que suceda después. Sí, su señoría. Una luz fanática brilló en los ojos de Giovanni. El ataque de Roy realmente lo había sorprendido. Creía que después de que se extendiera la destrucción y la tragedia del Valle de los Fantasmas, ningún señor de la muerte en todo el reino de Eresh se atrevería a resistirlo. Mientras reuniera un lote y matara a otro lote, podría integrar a todos los no muertos y convertirse en el gobernante de Eresh, convirtiéndose en el verdadero monarca no muerto. Bajo el asombro y las miradas de adoración de Giovanni y los demonios, Roy voló en Ráfaro y regresó a Urekal. No mucho después de regresar a Urekal, sintió fluctuaciones de poder mágico provenientes de la formación de teletransportación en la ciudad. Parecía que alguien había usado magia de teletransportación para regresar a Urekal. Leer en tu novela ligera cómo efectivamente, las personas que regresaron fueron Julia y Venia, y regresaron con otra persona. Era una súcubo que se parecía exactamente a Venia. Roy adivinó de inmediato que se trataba de la hermana de Venia, Viara. Como súcubo de alto rango que tenía el mismo estatus que Sharon y había estado llevando a cabo en secreto el plan de Cabelet, la situación actual de Viara era muy miserable. Había varias grietas en su casco y uno de los cuernos de demonio en su frente estaba roto. Todo su cuerpo estaba lleno de marcas de quemaduras e incluso le faltaba la cola. Venia se había atado fuertemente las manos y los pies con gruesas cadenas de runas y se las había atado a la espalda. Todo su cuerpo estaba encorvado y no parecía un demonio sino un cerdo esperando ser sacrificado. Incluso Roy la encontró lamentable. Su señoría, he vuelto. Venia estaba de muy buen humor. Ella arrojó a Viara al suelo casualmente. Luego se acercó al lado de Roy, lo tomó del brazo y lo miró con ojos seductores. Atrapé a mi hermana. Roy la miró con extrañeza y preguntó: está bien si la atrapaste, pero ¿por qué la trajiste de regreso? ¿Quieres matarla delante de mí? Antes de que Venia pudiera responder, Julia resopló molesta. La trajo de regreso para preguntarte si estás interesado en probar el cuerpo de su hermana. Roy se tambaleó y estuvo a punto de caer. Joder, ¿por qué el cerebro de Venia es tan extraño? Incluso si quieres tomar represalias contra tu hermana, no deberías haber pensado en este movimiento. A Roy todavía le resultaba un poco difícil comprender el verdadero pensamiento de los demonios, o mejor dicho, los súcubos.
Por supuesto, lo rechazó en el acto. Pero lo que no esperaba era que después de escuchar su rechazo, la más decepcionada fuera Viara. Después de ser atrapada por su hermana, quien la odiaba hasta los huesos, Viara no se sintió desesperada de inmediato porque sabía muy bien que ni ella ni su hermana matarían inmediatamente a la otra después de atrapar a la otra. En cambio, pensarían en todo tipo de formas de torturar y destruir la voluntad del otro antes de matar al otro. Claramente, Ben ya no se desvió de sus expectativas. Después de derrotarla junto con ese maldito ángel caído, la llevó directamente de regreso a Urekal y le permitió ver al recién ascendido señor demonio Osiris. Mi estúpida hermana, ¿no sabría lo que estás pensando y lo que estás haciendo? ¿No quieres ver la escena de Demon Lord Osiris follándome? También puedes complacer a tu maestro, ¿verdad? ¡Qué truco ridículo! ¿Crees que tengo miedo de esto? Como súcubo que tenía el mayor conocimiento de las técnicas de encantamiento, Viara en realidad temía que Roy no codiciara su cuerpo. A pesar de que él era un señor de los demonios, mientras todavía fuera un hombre, ella tenía la confianza para enamorarlo de ella. Desafortunadamente, sucedió lo que más preocupaba a Viara. Demon Lord Osiris no la quería al instante. Viara se puso ansiosa y gritó: «Señoría. Lord Osiris. Te lo ruego. Mientras me perdones la vida, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». Roy la miró y negó con la cabeza. «Desafortunadamente, tu vida no está en mis manos, sino en las manos de tu hermana. No me preguntes. Estoy terminando mi contrato con ella. ¿Realmente no la quieres?» Venia se humedeció los labios con la lengua y le susurró al oído a Roy: «Si quieres, puedo servirte con ella». Los súcubos gemelos son raros en todo el abismo. Roy la miró con tristeza. «¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo quieres vengarte? Es asunto tuyo. ¿Por qué me estás metiendo en eso?» «Bien, bien. Querido maestro. Te lo he pedido y no lo querías». Venia soltó una risita y tarareó una alegre melodía mientras se llevaba a Viara y se marchaba, dejando atrás solo las miserables súplicas de Viara que resonaban en el camino. En serio, Roy vio esta escena con dolor de cabeza y le dijo a Julia: «¿No es Venia un poco retorcida? ¿Es necesario preguntar?» «Seguro». Julia también se sintió un poco asustada y rápidamente cambió de tema. Sacó un casco de aspecto extraño y se lo entregó a Roy. «Por cierto, este es el yelmo del caos que quieres. Afortunadamente, lo encontramos en Viara. Parece que pensó en pedir ayuda a Urgash durante su fuga». «¿Oh, en serio?» Roy tomó el casco con sorpresa. Lo miró un rato y dijo: «No está mal. Reunirlos fue mucho más rápido de lo que esperaba». Según lo que dijeron Dioland y los demás, aunque la combinación del anillo de la voluntad rota y el yelmo del caos podía comunicarse con la voluntad de Urgash, esta comunicación se limitaba solo a los demonios. Por lo tanto, a los ojos de otras razas, estos dos artefactos no eran poderosos y no atraerían demasiada atención de ellos. Por lo tanto, cuando Dioland y los demás le pidieron a Roy que buscara estos dos artefactos, calcularon que debería poder encontrarlos y reunirlos en poco tiempo. Pero Roy no esperaba poder encontrarlos tan pronto. Después de obtener los artefactos, Roy dispuso que Julia descansara primero mientras él tomaba los dos artefactos y regresaba a la habitación secreta subterránea. Se puso en contacto con Dioland y los demás para ver cómo usar estos dos artefactos para comunicarse con Urgash. ¿Qué tipo de existencia es el dragón del caos, Urgash? ¿Es más fuerte que Samael y Lilith? Roy estaba lleno de anticipación. Capítulo 359. Pesadillas. Los señores demonios estaban naturalmente muy felices de que Roy pudiera reunir todos los artefactos tan rápido, por lo que no escatimaron esfuerzos para halagarlo. Por supuesto, Roy no se tomaría en serio este halago. Para ser honesto, siempre había estado en guardia contra estos señores demonios. Aunque actualmente estaban encarcelados en Sheol y no tenían más remedio que buscar su ayuda, si lograban escapar, definitivamente habría un conflicto de intereses. En ese momento, no sería tan fácil hablar con estos tipos. Roy había visto la pelea entre Sharon y su grupo de demonios de alto rango. No solo los demonios del mismo rango eran egoístas y egoístas, sino que incluso hermanas como Venia y Viara, que nacieron del mismo huevo de demonio, luchaban y se lastimaban entre sí. Se podría decir que los demonios no tenían el concepto de compañeros y amigos en absoluto. Lo único que podía mantener una buena relación era la relación entre superiores y subordinados. Dado que Roy había obtenido los artefactos, Dioland y los demás, naturalmente, lo instaron a ponerse en contacto con Urgash. De sus bocas, Roy aprendió que el método para usar estos dos artefactos era bastante simple.
Después de usarlos, haría todo lo posible para sentir la frecuencia de las fluctuaciones del poder mágico en ellos y luego ajustar la conciencia de su alma y las fluctuaciones del poder mágico para que sean iguales a ellos. Roy no tenía la intención de hacerlo frente a Dioland y los demás, por lo que cortó la conexión entre los dos lados y lo hizo solo en la habitación secreta. No fue difícil controlar las fluctuaciones del poder mágico, pero fue un poco difícil ajustar la frecuencia de la conciencia de su alma juntos. Se sentó en silencio en la habitación secreta durante mucho tiempo antes de dominar gradualmente el truco. Después de ajustar la frecuencia, Roy gradualmente se volvió distraído. En su percepción, el entorno circundante de repente se volvió nebuloso y las llamas en la habitación desaparecieron cuando entró en un espacio completamente oscuro. Antes de que pudiera averiguar qué estaba pasando, el espacio oscuro comenzó a cambiar. En la oscuridad brumosa, emergió de repente una gran cantidad de criaturas extrañas con cuerpos distorsionados y rostros horribles. En su percepción, estos extraños monstruos rugían y gritaban de dolor mientras se abalanzaban sobre él, tiraban frenéticamente de su cuerpo y abrían la boca para morderlo. Esta situación, naturalmente, le dio un susto a Roy. Inconscientemente quería detener esta comunicación, pero descubrió que la conciencia de su alma parecía haber caído en un atolladero incomparablemente pegajoso e incapaz de escapar. Cuanto más luchaba, más se hundía en este atolladero. Piérdase. Roy apretó los dientes mientras trataba de deshacerse de estos monstruos que lo estaban mordiendo. Pero cuando tiraba uno, más se abalanzaban sobre él. En este extraño espacio, no podía usar magia ni fuerza para defenderse. En solo un momento, los monstruos destrozaron todo su cuerpo, haciendo agujeros por todas partes. Aún así, si bien no notaba que saliera sangre de su cuerpo, cada vez que lo mordían, sentía dolor, miedo, arrepentimiento y locura por las heridas en su conciencia. Es una ilusión. ¿Pero por qué es tan real? Roy luchó mientras se obligaba a calmarse y pensar en esta extraña situación. Pero antes de que pudiera resolverlo, estos extraños y locos monstruos en la oscuridad desaparecieron de repente. Luego, la niebla oscura se transformó en un mar ilimitado de llamas que instantáneamente envolvieron todo su cuerpo y quemaron su cuerpo frenéticamente. Bajo el ardor del mar de llamas, vino un dolor intenso sin igual. Este dolor fue tan intenso que excedió el límite que Roy podía soportar, haciéndolo rugir incontrolablemente. No podía escapar, ni tenía forma de lidiar con eso. Solo podía soportar pasivamente todo esto mientras sufría en este interminable mar de llamas. Leer en tu novela ligera después de algún tiempo, quizás un siglo, o quizás solo un instante, el mar de llamas desapareció repentinamente. Pero esta vez, nada extraño evolucionó en el espacio oscuro. En cambio, se volvió vacío, sin absolutamente nada en absoluto. Pero lo que siguió de cerca fue una fuerte sensación de vacío, y el espacio donde Roy no podía ver nada exacerbó esta inmensa sensación de vacío. Sintió como si todo su corazón hubiera caído en un abismo sin fin. Se estaba hundiendo y luego gradualmente se volvió insensible. Su mente y pensamientos enteros comenzaron a sellar. Después de la fuerte sensación de vacío, siguió una indescriptible sensación de hambre. En el momento en que esta sensación de hambre atacó, sintió que sus ojos se volvían verdes. Sintió que su boca estaba salivando salvajemente, pero frente al espacio vacío y oscuro, no tenía comida para aliviar su hambre. En esta situación, incluso extendió su mano para agarrar la niebla oscura y enviarla desesperadamente a su boca. Al final, no importa cuánta niebla tragó, no pudo aliviar su hambre, estaba a punto de volverse loco. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué comunicarse con Urgash de repente se convirtió en ilusiones tan extrañas? Espera, no son ilusiones. Justo cuando el espacio oscuro estaba cambiando de nuevo, Roy de repente comprendió y finalmente se dio cuenta de su verdadera situación. Sueño. Este es el sueño de Urgash. Este tipo tiene pesadillas. Solo esta explicación puede explicarlo. Según los rumores que circulan en el mundo Asan, después de la guerra con Asa, Urgash resultó herido y sellado en el núcleo de este planeta. Había estado durmiendo y curándose a sí mismo a través de su sueño profundo, y la situación de Asa era similar a la de Urgash. Ambos dragones primordiales sufrieron heridas. Pero la diferencia fue que, según la leyenda, Asa regresó a la luna y cayó en un sueño profundo. Roy se estaba comunicando con la voluntad de Urgash a través de los dos artefactos. Si Urgash todavía estuviera despierto, Roy definitivamente podría comunicarse con la conciencia de su alma. Además, sería Urgash quien llamó y contactó activamente a los señores demonios como él debido a sus poderosas almas.
Sin embargo, esto se refería a la situación cuando Urgash estaba despierto. Había pasado mucho tiempo desde que un señor demonio se había puesto en contacto con Urgash en Asan, y nadie sabía cuál era la situación actual de Urgash. Roy fue el primer señor de los demonios en comunicarse con Urgash en los últimos 1000 años. Desafortunadamente, en ese momento, Urgash no solo estaba profundamente dormido, sino que también tenía pesadillas. En el momento en que Roy y su alma se conectaron, cayó en su sueño. En este sueño pueden aparecer todo tipo de situaciones extrañas. Debido a la conexión entre sus almas, Roy vería todo lo que Urgash vio en el sueño, y Roy experimentaría cualquier cosa que Urgash experimentara. Dolor, locura, miedo, vacío y hambre sin fin. En ese momento, el dragón del caos, Urgash, estaba sufriendo y sufriendo tormentos. Si no se despertaba, Roy caería en pesadillas eternas como él. Roy quería romper la conexión del alma, pero después de intentarlo muchas veces, descubrió que no podía hacerlo. Esto probablemente se debió a que el poder del alma de Urgash era mucho más fuerte que el suyo. Una vez que alcanzaran la misma frecuencia del alma, esta resonancia continuaría. A menos que Urgash tomara la iniciativa de eliminarlo, Roy no podía detenerlo. Maldición. ¿Qué está pasando? Roy estaba empapado de sudor frío. Sabía que había caído en una situación grave. Descubrió que incluso estaba desconectado del sistema y no podía obtener ninguna ayuda. El sueño frente a él incluso se había convertido en la batalla final entre Urgash y Asa. Los dos enormes dragones, que eran tan increíblemente enormes que era increíble y difícil ver sus rostros con claridad, se mordían y mataban entre sí en este espacio oscuro. Y este sueño estaba lleno de odio e ira sin fin. Sin necesidad de adivinar, era el odio de Urgash por Asa. Este ataque emocional casi ahoga la conciencia de Roy. Roy apretó los dientes y se aferró con fuerza a la última pizca de claridad de su conciencia. Al mismo tiempo, gritó: Urgash. Urgash. Idiota. Despierta rápido. Roy no tuvo más remedio que usar este grito para intentar despertar a Urgash. Después de todo, él estaba en su sueño, y probablemente podía escuchar este grito. Después de gritar decenas de veces, un temblor apareció de repente en el espacio oscuro. ¿Quién eres tú? Una voz vacía resonó en este espacio. Al escuchar esta voz, Roy finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Su suposición era correcta y Urgash respondió: Despierta, Urgash. No puedes seguir teniendo pesadillas como esta. Roy gritó: No puedo despertar. La voz de Urgash se escuchó de nuevo, pero su voz estaba llena de dolor y lucha. Una cosa me está corroyendo a mí. ¿Qué es? Preguntó Roy. Yo no lo sé. ¿Es interminable oscuridad? Eres el dragón del caos. Roy casi maldijo. ¿Qué tipo de oscuridad puede corroerlos? Porque es más oscuro, más profundo y más aterrador. Un rastro de miedo apareció en su voz. Mientras hablaba, el espacio oscuro comenzó a volverse turbulento nuevamente, incluso mostrando signos de volverse más fuerte. Sintiendo que algo andaba mal, Roy gritó apresuradamente: Envíame y rompe la conexión del alma entre nosotros. Quizás pueda encontrar una manera de salvarte. ¿De verdad? La turbulencia en el espacio se detuvo. No puedo garantizarlo, pero tienes que entender que si caigo en tus pesadillas, nadie más sabrá tu situación actual. Roy gritó. Al segundo siguiente, la visión de Roy de repente se volvió negra, y el extraño espacio que vio antes desapareció instantáneamente. Rápidamente abrió los ojos y descubrió que el entorno que lo rodeaba estaba dentro de la habitación secreta. Sabía que finalmente había tocado a Urgash y había conseguido que rompiera la conexión del alma. Maldición. El sudor frío cubría todo el cuerpo de Roy. Golpeó el suelo con fuerza, rompiéndolo en pedazos. Nunca pensó que esta comunicación del alma aparentemente ordinaria caería en una situación tan extraña. Afortunadamente, a pesar de que Urgash había caído en pesadillas, no había caído por completo y aún conservaba un rastro de conciencia. De lo contrario, es posible que no hubiera podido persuadirlo. Antes de que pudiera regocijarse, la voz débil de Urgash vino a su mente. Demon, rápido, sálvame. El rostro de Roy estaba oscuro y no respondió. En cambio, abrió la interfaz de su sistema para verificar su estado actual. Roy estaba atónito. Había una anomalía en su página de atributos personales. Infección del vacío débil. Cuando Roy vio este estado anormal, un relámpago brillante pareció destellar en su mente y lo entendió al instante. Corrosión vacía. Joder, me preguntaba qué diablos estaba pasando. Parece que este tipo, Urgash, ya ha sido corroído por el poder del vacío.
Todas sus pesadillas se deben a la influencia del poder del vacío. Capítulo 360. La señal de la destrucción del mundo. Cuando Roy vio este estado de infección del vacío débil, incluso él se sorprendió. Realmente no esperaba que solo a través de la conexión del alma y viendo el sueño de Urgash por un tiempo, el poder del vacío lo infectaría. ¿Cómo puede ser tan contagioso el poder del vacío? Roy, alarmado, rápidamente comenzó a buscar soluciones. Primero trató de hacer circular su poder mágico por todo su cuerpo en un intento de encontrar el poder anormal provocado por esta infección. Pero inesperadamente, no pudo sentir nada anormal sobre sí mismo a través de este método. Su circulación de poder mágico no estaba obstruida, y el flujo de poder mágico parecía ser más suave de lo habitual. ¿Qué está pasando? Roy se sintió desconcertado. Después de pensar que esta infección podría estar en el nivel espiritual, Roy intentó usar su psicoquinesis, solo para descubrir que psicoquinesis era lo mismo. No solo funcionaba sin problemas, sino que también era más fuerte de lo habitual. Roy de repente se sintió confundido. Se cruzó de brazos, se sentó en el suelo y empezó a pensar detenidamente. Después de un tiempo, Roy llegó a una conclusión audaz. Tal vez en las primeras etapas de la infección del poder del vacío, realmente podría hacer que el poder del ser aumente. Esto fue como una tentación. Piénsalo. Si una persona que no conocía el peligro del vacío descubría que había obtenido una tremenda mejora y se volvía más fuerte después de ser corroída por el poder del vacío, ¿continuaría usando este poder? Probablemente fue por eso que los 4 jinetes del apocalipsis lo llamaron corrupción en el mundo de Darksiders. Si, después de entrar en contacto con este poder, alguien se revolcara en los poderosos cambios que trajo sin saberlo, eventualmente degeneraría completamente. ¿En qué se convertiría alguien si el poder del vacío lo corroe por completo? Roy no lo sabía todavía, pero pensó que definitivamente no tendrían un buen final. Quizás podrían perderse y convertirse en un completo monstruo del vacío, y luego elegirían devorar continuamente porque nunca podrían satisfacer su hambre después de darse cuenta de esto. Roy naturalmente se puso alerta y no vaciló debido a este aumento de poder. Al abrir la interfaz del sistema, usó sus almas para crear una botella de poción de purificación y definió sus atributos como eliminar todos los estados anormales negativos. Después de materializarse, inmediatamente levantó la cabeza y lo bebió. Esta poción en realidad consumió 1000 almas, pero el resultado fue un poderoso efecto de poción. Después de beberlo, abrió su panel de atributos y lo comprobó. Leer en tu novela ligera. Lanzó un suspiro de alivio. Esta poción realmente funcionó y el estado de infección del vacío desapareció. Roy tiró la botella de poción vacía a un lado y continuó reflexionando. Estaba seguro de que lo que recibió debería ser una infección secundaria del poder del vacío porque realmente no había entrado en contacto con el poder del vacío. Urgash solo se lo había transmitido a través de la conexión del alma. Esta infección no podría considerarse una verdadera corrosión del vacío, por lo que algunos medios podrían purificar este efecto de corrosión. Pero si me encuentro con el verdadero poder del vacío, ¿podría eliminarlo tan fácilmente a través de la poción de purificación? Roy pensó que era imposible. Si fuera tan fácil de resolver, Samael y Lilith no habrían tenido tal dolor de cabeza en el mundo de Darksiders. Un gran rey demonio solo podía mirar impotente mientras su guarida era devorada poco a poco. Esta fue la primera vez que Roy realmente entró en contacto con el poder del vacío. Afortunadamente, solo había entrado en contacto con él de forma indirecta. Aunque lo había resuelto, podía entender cuán peligroso era este poder solo a través de este extraño contagio espiritual. Ahora, la pregunta era, ¿cómo corroía el poder del vacío a Urgash? ¿De dónde vino el poder del vacío? ¿Cuál fue su fuente original? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Urgash estaba infectado? Debido a los niveles de poder, los demonios que llegaron a este mundo eran básicamente subordinados de Urgash. En otras palabras, casi todos los demonios le obedecieron. Pero durante la conexión del alma con Urgash, alguien en la jerarquía superior de poder como él en realidad giró la cabeza para buscar ayuda de un poder de nivel inferior como Roy. ¿Qué significó esto? Significaba que Urgash se sentía desesperado y desesperado, por lo que estaba tratando desesperadamente de agarrar cualquier gota que pudiera salvarlo. Era inimaginable que un dios dragón adorado como un dios de la creación terminara en tal estado. Esto hizo que la vigilancia de Roy contra el poder del vacío se profundizara. Incluso alguien tan poderoso como Urgash estaba indefenso después de haber sido corroído por el poder del vacío. Este poder era demasiado peligroso. Entonces, ¿debería salvar Urgash? Jaja, ¿qué tipo de broma es esta?
Aunque Roy lo dijo con seriedad durante su conexión con el alma, fue solo para liberarse de los grilletes del sueño de Urgash. De hecho, después de escapar y saber que el vacío había infectado a Urgash, nunca había pensado en salvarlo. No estamos relacionados de ninguna manera, entonces, ¿cómo puedo correr un riesgo tan inmenso por solo una pequeña cantidad de almas? El contacto del alma de Roy con Urgash no fue más que establecer un contrato con él para tener tiempo para quedarse en este mundo. Fue la petición de los señores demonios encarcelados en Sheok. Si quería obtener almas de ellos, tenía que quedarse en este mundo y pensar en una forma de salvarlos. En circunstancias normales, esta era naturalmente una buena forma de que Roy prolongara su estadía. Sin embargo, después de descubrir que el vacío había corroído a Urgash, este método se volvió extremadamente peligroso. Solo la conexión del alma había causado que Roy sufriera una infección secundaria del vacío. ¿No sería aún más peligroso si firmara un contrato de demonio? Al firmar contratos y dejar los nombres, lo que dejaron ambos lados fueron rastros de su poder. ¿Quién podía garantizar que los rastros del poder de Urgash mezclados con el vacío no se transmitieran a Roy a través del contrato? Si realmente lo hiciera, entonces no sería tan simple como una infección secundaria. Por lo tanto, Roy casi ni lo pensó y rechazó la opción de salvar a Urgash, y no tenía la intención de quitarle los 20 millones de almas a los señores demonios. La razón por la que seguía pensando en ello era que pensaba en otro problema más grave. Esa era la posibilidad de que este mundo fuera destruido. No había ninguna duda sobre esto. Dado que la corrosión del vacío infectó a Urgash, uno de los dragones de la creación, a medida que pasaba el tiempo, podría degenerar gradualmente en una criatura del vacío y eventualmente perder su voluntad. Se convertiría en un monstruo con solo instintos devoradores y devoraría por completo este mundo. Cuanto más poderosa era una existencia, más peligrosos serían después de ser infectados por el vacío, porque una vez que fueran corrompidos y transformados, sería inmensamente difícil para otros tener el poder para luchar contra ellos. Y Urgash era, sin duda, la existencia más poderosa de este mundo. El único que podía igualarlo era el dragón del orden, Asa. Pero incluso Urgash estaba en este estado. ¿Qué podía hacer Asa, que también estaba herida y recuperándose? Roy incluso sospechó que Asa también podría haber sufrido la corrosión del poder del vacío. Supuso que la razón por la que Urgash estaba corroído por el poder del vacío era probablemente porque estaba absorbiendo constantemente energía de todas partes para reparar su cuerpo mientras estaba herido y dormido. Fue esta absorción de poder lo que llevó a que el poder del vacío entrara en él. Si esta suposición era correcta, entonces Asa, que también se estaba recuperando, tendría una acción similar. No es de extrañar que hubiera sido difícil para la gente de este mundo ponerse en contacto con los dos dragones de la creación desde hace 1000 años. Roy no conocía la verdadera situación de Asa, y ahora solo estaba adivinando. Pero independientemente de si la situación de Asa era la misma que la de Urgash, solo él tenía el poder de destruir este mundo. En cuanto a cuánto tiempo tardaría Urgash en degenerar por completo, no estaba seguro. Pero a juzgar por la conexión del alma, la condición de Urgash era terrible. Quizás 100 años, o quizás 50 años, el poder del vacío en él podría estallar. Continuar permaneciendo en un mundo a punto de enfrentar el grave peligro de destrucción era simplemente algo que solo un tonto haría. Roy era solo un señor de los demonios ahora, y no pudo resistir esta devastadora catástrofe, por lo que, naturalmente, no podría quedarse más. Sin embargo, si se iba en silencio así, realmente perdería su estatus. Roy era actualmente el único señor demonio en el mundo de Asan. En particular, durante este período de tiempo, había logrado que Giovanni causara problemas en el reino de Eresh. Esto hizo que la gente de las diversas razas sintiera peligro, por lo que ya habían reunido un ejército nuevamente para prepararse para atacarlo. Será una pena si me voy sin decir una palabra. Puedo irme solo, pero no puedo dejar que la gente de aquí piense que me han expulsado. De lo contrario, se podría hablar de menospreciarme entre los ángeles del cielo. En la oscuridad, las pupilas demoníacas de Roy estallaron en luz roja, como si hubiera tomado una decisión importante. Roy se puso de pie y salió de la habitación secreta subterránea. Ni siquiera se puso en contacto con los señores demoníacos Sheol y dejó que siguieran esperando ansiosamente. Yo, Demon Lord Osiris, el señor de la oscuridad y el invierno, jugaré a lo grande. Capítulo 361. Nuevo circuito de poder mágico. Cuando Roy salió de la habitación secreta y regresó al suelo, todavía podía escuchar los gritos que venían de lejos. Ben ya estaba torturando a su hermana, Viara.
No sabía qué tipo de tormento estaba usando para hacer que sus gritos sonaran tan trágicos, e incluso algunos demonios de bajo nivel caminaban muy lejos con miedo. Roy negó con la cabeza. Para ser honesto, no podía entender el odio entre los demonios gemelos. Claramente eran gemelos y se suponía que debían amarse. Pero en el pensamiento de los demonios, eran enemigos que no descansarían hasta que la otra parte muriera. Calculó que Viara debía haberse arrepentido de no haber matado a su hermana inmediatamente cuando la atrapó. Ahora que las cosas habían cambiado, su hermana la había atrapado. Quizás Venia solo mataría a Viara después de que ella terminara de torturarla. Pero antes de eso, estos gritos que se extendieron por todo Urekal probablemente durarían algún tiempo. A Roy no le importaba demasiado. Después de regresar al salón de los demonios, comenzó a planificar. Primero sintió cuidadosamente la presión ejercida por el efecto repulsivo del mundo sobre él y descubrió que si usaba todo su poder mágico para resistirlo, podría permanecer en este mundo durante un mes como máximo. No se pudo evitar. Había usado la baliza de posicionamiento de las Dragon Balls para venir a este mundo por la fuerza. Su plan inicial era venir y matar a Sharon, pero inesperadamente, completó la promoción a Señor de los Demonios en este mundo. Especialmente después de la muerte de Cabelet, ahora era el líder de todo el campamento de demonios. Si todavía fuera un demonio de alto rango, podría permanecer en este mundo durante 1 o 2 años. En este mundo propenso a la guerra, 1 año fue suficiente para cosechar numerosos beneficios. Pero después de convertirse en un señor de los demonios, el efecto repulsivo del mundo aumentó y no le quedaba mucho tiempo. Si hubiera podido establecer un contrato con Urgash, entonces podría haber usado el poder del contrato para resistir el efecto repulsivo. Pero con la situación actual de Urgash, no se atrevió a tener ningún contacto con él. De hecho, fue posible utilizar otro método. Por ejemplo, si pudiera firmar un contrato con uno de los dragones elementales, sería útil. Después de regresar del cielo, Roy ya había descubierto que los ángeles que se quedaron en este mundo habían firmado un contrato con el dragón de la luz, el Rat. Pero la fuerza de el Rat no podía compararse con la del dragón del orden, Asa. Esta podría ser una de las razones por las que ahora había tan pocas fuerzas de alto nivel en el cielo. Roy sacó las 2 estelas de piedra de la Biblia demoníaca que obtuvo de la tesorería de Cabelet, las frotó repetidamente y sintió con cuidado el extraño poder sobre ellas. Aunque el poder de estas 2 estelas de piedra tenía que ver con el efecto repulsivo del mundo, y podían verse como un encantamiento de expulsión relativamente poderoso, no le fueron de mucha ayuda. Pero su intuición le dijo que probablemente las cosas no fueran tan simples. Ya sean ángeles o demonios, a medida que aumentaba su poder, el efecto repulsivo que recibían al entrar en mundos sin origen se volvería más fuerte. Estaría bien si fuera un mundo de alta magia. Podría tener una mayor compatibilidad, permitiendo que los ángeles o demonios se queden más tiempo. Pero si se trataba de un mundo de poca magia, lo siento, la compatibilidad era demasiado baja y era posible rechazar su entrada directamente. Por lo tanto, la pregunta era, si continuaba desarrollándose de esta manera, ¿no quedaría Roy atrapado en el abismo después de convertirse en un rey demonio superior? Pensando en cómo realmente podría volverse así en el futuro y quedar atrapado en un rincón y solo ser capaz de permanecer en ese abismo oscuro y silencioso durante mucho tiempo, sintió que era demasiado deprimente. Incluso cuando quería obtener almas, solo podía enviar a sus subordinados y no subir al escenario personalmente. En ese caso, ¿cuál era el punto de que los demonios persiguieran el poder supremo? Por lo tanto, Roy creía que debía haber una forma de resolver esta paradoja. Después de todo, había muchos demonios en el abismo que eran más fuertes que él. No creía que los reyes demonios no se dieran cuenta de este problema. No deben haber escatimado esfuerzos para encontrar una manera de romper el efecto repulsivo del mundo. Roy jugueteó con ellos durante mucho tiempo y no descubrió una razón. Pero aún quedaba esa palabra: intuición. ¿Por qué las estelas de la Biblia demoníaca no poseían ningún otro poder, como la oscuridad o las llamas? Estos eran poderes que coincidían con el abismo, pero no solo las estelas no tenían estos poderes, sino que la fuerza repulsiva del mundo apareció de repente. Esto era lo que Roy sentía que estaba mal. Ese tipo, Cabelet, no habría arrojado estas 2 estelas de la Biblia demoníaca a su tesoro sin ninguna razón. Quizás también notó su extrañeza. Leer en tu novela ligera pero es posible que no hubiera podido averiguar para qué eran estas 2 estelas, por lo que después de un largo tiempo de infructuosidad, solo pudo tirarlas en su tesoro. Ahora, Roy los había obtenido fácilmente. ¿Son estas estelas una especie de sello?
¿O una especie de puerta trasera? Roy supuso. ¿Alguna puerta trasera que pueda proteger a las criaturas de otros mundos del efecto repulsivo? No fue difícil comprender su línea de pensamiento y lógica. Además, no solo él, sino incluso los demonios de alto nivel que habían entrado en contacto con las estelas deberían haber hecho conjeturas similares. Pero adivinar era una cosa, y descifrarlos de verdad era otra. ¿De verdad tengo que reunir todas las inscripciones de la Biblia demoníaca? Roy suspiró, sintiéndose desorientado. Solo pudo guardar las estelas y sacar las semillas de fuego de las llamas brillantes que fluyen. Debido a que estaba ocupado con el ritual de promoción, no había absorbido el poder de la semilla de fuego de las llamas brillantes que fluían. Además, había otra razón. Le preocupaba que el poder de las llamas entrara en conflicto con su linaje de demonios helados, por lo que solo lo había mantenido. Aunque Julia había dicho que las llamas brillantes que fluían eran diferentes de las verdaderas llamas, decidió ser cauteloso. Pero después de entrar en la puerta del cielo y luchar contra Isabel durante el ritual de promoción, Roy había absorbido la semilla de luz sagrada que se oponía más a su poder oscuro. Aunque tuvo algo de suerte, también redujo mucho sus preocupaciones. Dado que incluso podía fusionarse con la luz sagrada, que era veneno para los demonios, no había ninguna razón por la que no pudiera fusionarse con las llamas. Por supuesto, todavía estaba preparado. Una vez que encontraba algo anormal durante el proceso de fusión, no dudaría en abandonar el poder de las brillantes llamas que fluían. Roy extendió sus afiladas garras de demonio, sostuvo la semilla de fuego de llama brillante que fluía y usó su poder mágico para envolver la aparentemente débil semilla de fuego. Luego lo pellizcó y volvió a poner la semilla de fuego y el poder mágico en su cuerpo. Al momento siguiente, sintió una corriente caliente fluyendo a través del circuito de poder mágico en su brazo y de regreso a su corazón. Esta sensación de ebullición hizo que Roy se sintiera muy incómodo, y los vasos sanguíneos de su brazo sintieron un intenso dolor, lo que le hizo darse cuenta de que las llamas sí estaban en conflicto con su línea de sangre helada. Sin embargo, aunque este dolor de hinchazón era muy incómodo, todavía estaba dentro de su rango aceptable. Pertenecía a la medida en que podía soportarlo, por lo que apretó los dientes y sintió cuidadosamente el poder de la semilla de fuego fluyendo hacia atrás y estaba listo para responder en cualquier momento. La corriente caliente fluyó a lo largo del circuito de poder mágico y finalmente entró en el corazón del demonio en su pecho, fusionándose completamente con él. De repente, su corazón comenzó a latir violentamente. Un nuevo elemento de poder mágico comenzó a surgir de su corazón, y mientras su corazón latía, comenzó a extenderse por su cuerpo. Roy no gritó mientras soportaba la sensación de ardor y permitió que se moviera a través de su cuerpo porque sabía que Julia había dicho que el poder de la semilla de fuego estaba abriendo un nuevo circuito de poder mágico. Los circuitos de poder mágico no eran los vasos sanguíneos ni los meridianos del cuerpo, pero su composición era algo similar a la de los vasos sanguíneos y los meridianos. Usaron el corazón de demonio como fuente y extendieron ramas. Cada poder diferente era un nuevo sistema de sucursales. Estas ramas fluyeron por todo el cuerpo, creando una gran cantidad de nodos y finalmente convirtiéndose en un circuito de poder mágico. Cada vez que Roy quería usar un cierto poder mágico, el poder mágico que surgía de su corazón fluía instantáneamente a través del circuito de poder mágico correspondiente según su voluntad, haciendo que el poder mágico mostrara el atributo elemental correspondiente. Esta era la esencia de la magia que usaban los demonios. Este método de usar el poder mágico era eficiente y rápido, mucho más rápido que los magos de humanos u otras razas cantando encantamientos para construir hechizos. Por eso también los demonios eran más fuertes. Con el nuevo circuito de poder mágico abierto, Roy finalmente absorbió por completo el poder de las brillantes llamas que fluían. Tal como dijo Julia, aunque las llamas brillantes que fluyen también eran un poder de llama, era mucho más suave en comparación. Cuando abrió el circuito de poder mágico en su cuerpo, el efecto estimulante fue mucho menor. Si no hubiera absorbido las llamas brillantes que fluyen sino las llamas de destrucción, la situación podría haber sido totalmente diferente. Quizás las llamas violentas hubieran destruido su circuito de poder mágico de escarcha. Abrió la palma de su mano, el poder mágico surgió y una bola de fuego azul apareció en su palma. Este era el color de las brillantes llamas que fluían. Le dio a Roy una sensación como un horno de gas. Sin embargo, este brillo que fluye de las llamas fue muy suave y no transmitió demasiado calor. Incluso si Roy vertió más poder mágico en él, solo aumentó el volumen sin hacer que el calor aumentara.
Con un pensamiento, extendió la otra mano y agarró cuidadosamente las llamas con ambas manos antes de sacarlas. Swish. Inmediatamente tiró la bola de fuego en un delgado hilo azul de fuego. En este momento, Roy parecía haber abierto la puerta a un mundo nuevo y encontrado un método bastante divertido. Tiró de las llamas azules en todo tipo de formas con sus manos. En un